Vale, pues yo me llamo Marta Rivera Ferre, y trabajo en temas de agroecología, sistemas alimentarios, todo en el ámbito de la transformación social, y aquí entramos pues esto, agroecología, soberanía alimentaria, retos como el cambio climático, aportaciones que se pueden hacer, ¿no?, para confrontar pues este gran reto, desde el ámbito de la agricultura y la alimentación, sistemas complejos, bueno, un poco de todo así en el ámbito de la alimentación. A ver, la soberanía alimentaria es una propuesta política que nace del campesinado en el año 96 aproximadamente, y surge a raíz de que ellos mismos se dan cuenta de que han perdido la capacidad de decidir sobre lo que producen, ¿no? Que bueno, son una serie de eventos a lo largo de las últimas décadas, desde el año 96 hacia atrás, pero fundamentalmente el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, y entonces ver que de repente hay una serie de tratados internacionales en el que son las grandes corporaciones que salen beneficiadas, y ello de repente pues bueno, la cantidad de derechos que empiezan a perder, ¿no? Entonces surge esa propuesta por parte de ellos, ¿no?, ese derecho, ¿no?, de los pueblos, de los estados, de las naciones, de las personas a producir, en un primer momento a producir, el derecho a decidir cómo producen y qué producen, pero luego se amplía con el tiempo conforme se van integrando diferentes actores, como son pues, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento a personas consumidoras, ¿no?, y demás. Y entonces se amplía pues, el derecho a decidir lo que producimos y lo que consumimos, pero desde una mirada de democracia radical, y también, también hay un tema normativo detrás, es decir, la agricultura industrial queda fuera del debate. O sea, no hay una mirada de decir, bueno, pues vamos a trabajar desde la agricultura industrial y a ser más eficientes, entre comillas, en el sentido de más kilogramos por hectárea, sin externalizando, ¿no?, toda la producción, externalizando todos los impactos sociales y ambientales que tiene la agricultura industrial. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer... eso queda fuera del debate. Estamos trabajando desde unos sistemas de producción campesinos, que recopilan pues, el conocimiento tradicional, que trabajan de la mano de la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay como todos estos diferentes temas en torno a la soberanía alimentaria, y por tanto que lo que se reclama es ese derecho, entendiendo que se ha perdido, pero no se abre el debate a introducir digamos que el tema del modelo industrial se da como pasado. O sea, esto fue un error histórico, por decirlo así, y no vamos a entrar a debatir algo que sabemos que no funciona, ni aunque lo mejoremos, ¿no? O sea, que directamente es el modelo el que está obsoleto y no funciona para nada en lo que se refiere a proveernos de alimentos sanos, seguros, saludables, sostenibles, etcétera, ¿no? Hay pocas corporaciones que concentran una gran cantidad de poder. Es decir, no son la mayoría de los actores. La mayoría de los actores en el sistema alimentario son los campesinos y las campesinas, ¿no?, a nivel global. Lo único que tienen poco poder, ¿no?, tienen poca capacidad de decidir. Y luego hay una serie de pocos actores, tanto en lo que se refiere en la parte de provisión de inputs dentro de los sistemas industrializados, o puede ser pues, en el ámbito de las semillas, ¿no?, y todo lo que hay en torno a las patentes y el derecho de propiedad intelectual de las semillas, ¿no?, como puede ser Monsanto, Bayer, o en el ámbito del consumo, como pueden ser los supermercados, ¿no?, las grandes cadenas de supermercados, que también concentran un poder importante en lo que se refiere al abastecimiento por un lado, y luego a la distribución y lo que consumimos las personas, ¿no? Entonces hay como este bloque de actores, estos dos bloques concentrados a los extremos de la cadena, que conforman lo que se llama, ¿no?, a nivel de sistema alimentario, lo que se llama el triple embudo, que hay una masa importante de actores a los dos lados, que es la parte ancha, que tienen poca capacidad de decisión, y luego tienes sobre todo los grandes supermercados, que es el cono, digamos, del embudo, que concentran una gran capacidad de decisión y de poder en relación a los sistemas alimentarios. Y claro, ¿qué tipo de poder ejercen? Por un lado, en el ámbito del consumo, sobre qué comemos. Entonces, hay esa falsa percepción de que tenemos, ¿no?, hay una gran variedad de productos en los supermercados y demás. Es una falacia en el sentido de que
Si tú te fijas en supermercados como Mercadona y la marca blanca hay un producto más. O sea, ahí realmente no hay tanta variedad, hay muy poca variedad. Y luego son siempre las mismas empresas las que puedes encontrar en los supermercados. Yogures, Danone. O sea que cuando en realidad en nuestros territorios hay muchísima diversidad de actores, de pequeñas queserías, pequeñas vaquerías que tienen su yogur, ¿no? Que es yogur artesano que se produce en el territorio, pero que no tienen la capacidad de poder distribuirse en los grandes supermercados. A los grandes supermercados tampoco les interesa tener miles de proveedores. Obviamente para ellos a nivel de escala es mucho menos eficiente, ¿no? Entonces, tenemos a nuestra disponibilidad muchísima menos variedad de productos en la realidad. Y luego además una serie de productos que ellos el supermercado ha tenido un papel muy fuerte en lo que se refiere a la transición nutricional, es decir, al cambio de patrón de hábitos alimentarios, de patrón dietético, en el que antes teníamos una aproximación muy fuerte hacia la dieta mediterránea, con un gran consumo de legumbres, ¿no? De proteína vegetal, pescado, de forma puntual tomábamos carne, bueno, mucha verdura, mucha fruta y demás, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido lo que se conoce como esta transición nutricional, que es esa pérdida de nuestro patrón alimentario, de nuestra cultura alimentaria, hacia un patrón occidentalizado que se le llama, más urbano, en el que sobre todo pues, tenemos mucho consumo de proteína animal, muchos productos procesados o ultraprocesados, una gran cantidad de consumo de azúcar y demás, ¿no? Claro, esto lleva a incremento de la obesidad, ¿no? Un 30% de obesidad, no, casi un 40% de obesidad infantil, por ejemplo, aquí en Cataluña y en España, o sea que tenemos realmente obesidad o sobrepeso, no todo es obesidad, pero con sobrepeso y por tanto con un gran potencial, digamos, de ser personas obesas, con todo el impacto que supone también para esas personas, para el sistema de salud pública y demás, ¿no? Coste que se externaliza, por supuesto, ¿no? Que no asume el sistema alimentario. Por tanto, cuando también vemos que nos ponen al abasto, ¿no? a nuestro abasto unos productos que parecen baratos, pero que en realidad los costes sociales de salud, por ejemplo, o los costes ambientales, que luego si quiere entraremos, se externalizan y no forman parte del coste final, claro, eso al final lo estamos pagando toda la sociedad pues, de forma directa o indirecta, ¿no? Ya sea a nivel de costes de salud pública o a nivel de pues, depuración de aguas, ¿no? y demás, ¿no? Compra de, por ejemplo, donde está la universidad, la cátedra de agroecología, pues la gente no bebe agua del grifo, la gente bebe agua embotellada porque la concentración de nitratos que hay en las aguas subterráneas es elevadísima y la gente, por mucho que el agua esté depurada, pues no se fía. Entonces acaba bebiendo agua de botella. El agua de botella es muchísimo más cara que el agua del grifo y cada persona pagando su bolsillo, aparte del impacto ambiental que tiene el agua de botella, que sería otro elemento que habría que contabilizar, ¿no? Bueno, eso es la parte de consumo que me preguntabas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién y tal? Y en la parte de producción, en este proceso que os decía que lleva años atrás, desde los años 90 hacia atrás, y que culmina, ¿no? Con la creación de la Organización Mundial de Comercio, pero que hacia atrás pues, nos encontramos con las normas UPOC, ¿no? Que es las de protección de variedades vegetales, ¿no? Que son unas normas que se aprueban en los años 60, es decir, que se va un poco sembrando el camino para que en los años 90 pues, nazca la OMC y haya el Acuerdo de Marrakech, ¿no? Donde, digamos, digamos que la agricultura hasta ese momento no formaba parte de los acuerdos de comercio internacional y en ese momento se acaba esa exención y forma parte de estos acuerdos. Pues como decía, en el periodo anterior pues, ocurre una serie de elementos. Por un lado, obviamente la revolución verde y por tanto todo el paquete industrial en lo que se refiere a la producción de alimentos en finca, la mecanización del campo, que ocurre también pues, un poquito después de la revolución industrial, ocurre pues eso, las normas UPOP, la aprobación de las normas UPOP, con lo cual se empiezan a introducir las patentes dentro de las semillas, un poco con la excusa de que haya unas semillas de calidad más homogéneas para los productores y para las productoras. Al final lo que se acaba es sembrando el terreno, nunca mejor dicho, para que las grandes corporaciones pues, realmente tengan acceso y puedan al final acabar ellas privatizar las semillas después de que ocurra la Revolución Verde, ¿no? Entonces la Revolución Verde, un paquete tecnológico de semillas mejoradas, ¿no? Los agroquímicos asociados en forma de pesticidas, en forma de fertilizantes nitrogenados, porque son semillas que también son muchísimo más vulnerables, son muy sensibles, son más productivas o más eficientes en kilogramos por hectárea
pero también son muy sensibles pues, a condiciones, digamos, de calidad del suelo, condiciones climáticas y demás. Normalmente necesitan estar en los mejores suelos, con lo cual, asociado a un acaparamiento de tierras, expulsión de las pequeñas productoras, de los pequeños productores de los territorios, de los mejores territorios, y digamos marginalización pues, a zonas donde los suelos son más frágiles, a zonas en montaña y demás. Es decir, una serie de acontecimientos en cadena, es decir, que son una serie de decisiones que van tomando unos acontecimientos en cadena que afectan a todo el sistema alimentario, ¿no? Entonces, bueno, esa concentración de poder, digamos, en este sentido, pues sobre todo para mí el tema de las semillas es como el más paradigmático en este sentido. Pues claro, la semilla además como un símbolo de la vida, ¿no? Digamos, y que además tiene otros elementos también desde el punto de vista feminista, ¿no? También en este sentido hay un elemento, y es que en las culturas tradicionales las mujeres, en una gran parte del mundo, no en todas, son las mujeres las cuidadoras de las semillas, las que se encargan, digamos, de seleccionar y de cultivar pues, las semillas de esa zona concreta. Entonces, claro, cuando se produce este fenómeno de extracción, de desposesión de las semillas, es también una forma de quitar el poder o de la toma de decisión que las mujeres tenían en relación a una parte importantísima de la producción, que es el tema de las semillas, ¿no? Que se cultiva y del cuidado de estas semillas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento que es importantísimo. Bueno, las semillas además tienen ese elemento, es la forma también de reproducir la vida, tiene ese elemento de reproducción que es súper importante, no solamente un elemento de producción, sino que también tiene un elemento de reproducción. Claro, aquí hay un factor muy importante, que es la diferencia entre lo que es el sistema de producción capitalista, cuyo objetivo último y fundamental, más que último en realidad, cuyo objetivo primario y fundamental es la acumulación de capital. Entonces esto es, igual que cualquier otra industria, mi objetivo en la industria alimentaria es la acumulación de capital, mientras que en la agricultura campesina el objetivo es la reproducción del sistema. Entonces, si mi objetivo es la reproducción del sistema, tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones que me permiten que ese sistema se pueda reproducir, que incluye obviamente pues, garantizar la calidad del suelo, entendiendo el suelo además como un organismo vivo, mientras que en la agricultura industrial el suelo básicamente es el soporte de las raíces y el tallo de las plantas que yo estoy poniendo ahí, porque yo luego los nutrientes los pongo de forma artificial en forma de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Es decir, que es una mirada muy diferente entender el ecosistema como un instrumento, lo instrumentalizo, ¿no? Para poder, digamos, ahí poner lo que yo quiero, y cuando agoto ese ecosistema, o agroecosistema en el caso de la agricultura, pues directamente lo que hago es que muevo todo el chiringuito a otro sitio y acabo explotando ese otro chiringuito, ya sea en 5 o 6 años, como ocurre claramente en el caso de la soja, ¿no? Entonces, pero no solamente la soja, ocurre con los camarones, ocurre con todo, ¿no? Entonces, mientras que en el sistema campesino, pues esto como mi vida, digamos, mi medio de vida, mi sustento depende de esa calidad, ¿no? del ecosistema, desde el suelo, ¿no? Hasta el agua y, pues claro, obviamente las semillas, todo, pues entonces pongo mucho esfuerzo en la parte de cuidado, cosa que obviamente no existe en la agricultura industrial, ¿no? Que es básicamente explotación y extracción. Explotación del medio natural, extracción de todos los nutrientes y de todo lo que hay ahí hasta que lo agoto. Claro, el sistema campesino tiene unos conocimientos que se han ido acumulando, conocimientos tradicionales que se han ido acumulando a lo largo de la historia, desde que empieza la agricultura hasta el día de hoy, que va evolucionando con diferentes contextos sociales, con diferentes contextos ambientales. Las semillas, de hecho, son fruto de esa coevolución entre el sistema humano y el sistema natural, ¿no? Donde ha habido, digamos, esa selección por parte fundamentalmente de las mujeres de ese elemento productivo fundamental, que son las semillas, pero es un proceso de coevolución. Y gracias a eso, pues tenemos miles de variedades de arroz, miles de variedades de tomates, miles de variedades de pimientos, de berenjenas y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Y que están adaptadas a un tipo de suelo, que están adaptadas a un tipo de clima y demás, ¿no? Pues algunas con diferentes épocas de floración, ¿no? Y unas pues florecen más temprano, otras florecen más tarde, unas son menos sensibles a la sequía o a las inundaciones, otras más sensibles, ¿no? En función de cada contexto y de cada territorio. ¿Qué ocurre?
con la entrada, ¿no? la uniformización de las semillas, ¿no? La selección de esas semillas en los laboratorios y hacer una semilla, ¿no? que haces ese salto de escala y que tú distribuyas a todo el mundo, ¿no? Y por tanto intentas equiparar esas condiciones externas, ¿no? Como pueden ser, ¿no? Pues eso, el suelo tiene que ser unas características, ¿no? Sobre todo los mejores suelos y demás. Claro, hay todo ese proceso de extracción de conocimiento, con lo cual incrementas la dependencia de las personas productoras de un conocimiento que ellas no son capaces ya de desarrollar, porque se desarrolla en laboratorios, ¿no? Se desarrolla en otros sitios. Entonces, eso tiene un impacto también fundamental en la pérdida, por ejemplo, de capacidad de adaptación nuestra al cambio climático y a las diferentes circunstancias que se den en diferentes territorios. El cambio climático no afecta por igual a todos los territorios. Entonces, cuando yo tenía unas semillas que estaban adaptadas a un suelo y que estaban adaptadas a unas condiciones de sequía, esas semillas se pierden, ¿no? Como se han perdido miles de variedades de semillas, pues entonces ya dependo de que haya un laboratorio que sea capaz de desarrollar unas semillas, ¿no? que puedan sobrevivir en condiciones de sequía o de menos cantidad de agua, ¿no? Bueno, pues os digo que en realidad parece que son 2 o 3 eventos, pero la cantidad de resultados que hay, ¿no? En cadena, ¿no? Unos que dependen de otros, mueves una pieza y tiene impactos sociales, ambientales que son muy, muy importantes, tanto del ámbito del conocimiento, incremento de la dependencia de actores, ¿no? Que en sí ya tienen mucho poder y por tanto acaban decidiendo ellas por nosotros de un acto tan fundamental como es la producción y el consumo de alimentos, que es, digamos, un derecho humano y que además es un derecho humano de los más vinculados al derecho a la vida, porque obviamente tanto el derecho al agua como el derecho a la alimentación, si no comes y si no bebes, pues te acabas muriendo. Es decir, que es uno de los que están más cercano al derecho a la vida y también son derechos que requieren de un medio ambiente sano, por tanto también están muy vinculados al tema ambiental. Entonces, te vas dando cuenta de cómo vas perdiendo derechos, ¿no? Con esos pequeños eventos que van ocurriendo. Y entonces esto lo ligo a lo que era el principio de la entrevista sobre qué es la soberanía alimentaria, ¿no? Que es un llamado a recuperar esos derechos, ¿no? Una lucha por recuperar esos derechos, tanto por parte de las personas productoras como por parte de las personas consumidoras. Claro, este es un tema súper interesante porque en realidad hay varios elementos o varios tipos de colonialismo, si queremos llamarlo de esta manera, ¿no? Digamos, está el colonialismo más fuerte, el colonialismo histórico más tradicional, en el sentido de que hay una serie de países, imperios, ¿no? que imponen sus condiciones en otros territorios, los imperios en el norte global, los otros territorios en el sur global, y entonces vas esquilmando sus territorios, vas aniquilando, ¿no? directamente los conocimientos, ¿no? y las culturas de esos otros territorios, imponiendo tu cultura, imponiendo tu forma de hacer, imponiendo tu visión, tu cosmovisión y demás, ¿no? Y este es, digamos, el colonialismo que venimos viendo, pues, prácticamente, pues, desde antes del mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Que es, digamos, el más clásico, ¿no? y que se ha ido reproduciendo, ¿no? pues desde entonces, ya ocurría antes, pero desde entonces, ¿no? se ha ido reproduciendo. Y luego hay otro tipo de colonialismo más sutil, obviamente no tan impactante en sentido de muertes, ¿no? y de impactos ambientales tan fuertes, pero que es el colonialismo de lo urbano sobre lo rural, que es otra forma de colonialismo, ¿no? que es la pérdida de los valores, ¿no? de los valores rurales y la imposición de un modelo urbano de vida, ¿no? y de forma de entender el mundo. Claro, si tú piensas en las formas rurales que además, si tú te fijas, nuestras tradiciones, nuestras culturas, todas proceden del medio rural, pero la forma de organización era muchísimo más comunal y mucho más comunitaria, ¿no? La forma de organización urbana es mucho más individual. Y aparte, ha habido una serie, ¿no? en los últimos años, pues la civilización entendida como la ciudad, ¿no? O sea, también la forma de hablar y nuestro lenguaje, ¿no? El paleto del pueblo, o sea, el vincular analfabetismo, ¿no? y atraso a todo lo que era rural y a entender todo el progreso y el avance a todo lo que ocurre en la ciudad, ¿no? en todo lo urbano. Y sobre esto hay muchos ejemplos, en realidad también incluso a nivel discursivo de palabras. Son elementos sutiles, pero que te vas dando cuenta de ese otro tipo de colonialismo que va invadiendo nuestras mentes, ¿no?
y que hacen que percibamos lo rural como atraso, ¿no? Y lo urbano, o que hayamos percibido, porque también ahora empieza a haber también un cambio importante en este sentido, ¿no? Ahora que la ciudad, pues obviamente muestra los límites ¿no? de la insostenibilidad y de la cantidad de gente que necesita salir de la ciudad y volver al campo porque realmente está sometida a una serie de presiones, ya sea en el ámbito ambiental, psicológico, ¿no? de condiciones de vida que en la ciudad pues, son nefastas, ¿no? Pero sí que ha habido, como decía, pues toda una sensación de, ¿no? o toda una imposición en el fondo lingüística, discursiva, que acaba pues, rellenando nuestro imaginario de que todo lo urbano es bueno y todo lo rural es atraso, ¿no? Desde el propio forma de lo que entendemos por desarrollo, ¿no? Un país desarrollado es un país que tiene muy poco porcentaje de su Producto Interior Bruto que procede del ámbito del sector primario. Y un país subdesarrollado es un país en el que un porcentaje muy importante de su Producto Interior Bruto procede del ámbito agrario y, por tanto, del ámbito rural. O sea, todo esto, que han ido, digamos, una forma de colonizar también nuestra mente, es otra forma de colonialismo. Y que es también muy necesario para la transición que hemos vivido, ¿no? En los últimos años al tipo de sociedad que tenemos ahora y que, por tanto, hay que revertir, ¿no? Nosotros desde la soberanía alimentaria hablamos de ruralizar la sociedad, de la vuelta al campo, ¿no? Y de una serie de valores que nos aportan las sociedades rurales y que se han perdido en las sociedades urbanas. Esto no quiere decir que las sociedades rurales sean magníficas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad rural o la familia, digamos, en el ámbito rural, pues habría que hacer un análisis desde el punto de vista feminista, ¿no? Y que es lo que nos encontramos también aquí, ¿no? O sea, que esto no quiere decir que haya que idealizar, ¿no? ese tipo de sociedad, pero sí que recuperar valores de esa sociedad que son absolutamente necesarios para realmente generar una nueva sociedad, ya sea urbana o rural, o en el medio urbano o en el medio rural, mejor dicho, pero que recuperemos todos esos factores, esos valores de comunidad, de solidaridad, de grupo. Es decir, yo me acuerdo haciendo entrevistas en muchos sitios que hemos hecho entrevistas, pero a personas productoras de alimentos, ¿no? Campesinos, campesinas, y les preguntábamos si querían ir a la ciudad y decían, yo a la ciudad no quiero ir, ¿no? Hemos hecho tanto en el norte global como en el sur global, ¿no? Las entrevistas. Y decían, porque yo allí eres una persona anónima, no te conoce nadie. Yo sé que aquí no me voy a morir nunca de hambre. Si me falla algo, sé que voy a tener el vecino que me va a dar comida y sé que nunca me moriré de hambre. Y en la ciudad de repente pierdes las redes, pierdes todo. Entonces, bueno, es un ámbito... pero aún así, la sensación y la visión que se ha ido, ¿no? cultivando en las últimas décadas es que la ciudad es progreso, ¿no? Y, de hecho, la mayoría de migraciones que existen a nivel mundial no son grandes migraciones desde África a Europa. Las grandes migraciones son del medio rural al medio urbano. Esas son las grandes migraciones y los grandes movimientos, los movimientos internos. Y eso es fruto de ese otro colonialismo. Luego está el colonialismo, como decíamos, el colonialismo, digamos, histórico, ¿no? que tiene unos impactos no tan sutiles, sino porque los impactos son sutiles, ¿no? Es una forma de ir cultivando nuestra mente. Luego está el colonialismo histórico, que obviamente tiene impactos con matanzas, ¿no? Genocidios, exterminios de sociedades enteras y con, ¿no? contaminación y exquilmación de recursos naturales, ¿no? Pues, y esto pues, obviamente lo seguimos teniendo hoy día en diferentes formas, unas formas más sutiles, otras formas más claras, pero un acaparamiento de tierra, ¿no? las minerías, ¿no? El petróleo, todo, si es que nuestra sociedad occidental se basa en un sistema colonial y no podría sobrevivir sin ese sistema colonial de extracción de los recursos de otros territorios, ¿no? Y de expulsión de las personas que viven en esos territorios y aniquilación si hace falta. La obtención de mano de obra, esclavitud que sigue habiendo, es decir, todo esto que nos parece que a lo mejor que esto forma parte del pasado, pues sabemos que sigue formando parte de nuestro presente más absoluto y de la forma de vida que nosotros tenemos en Occidente y que necesita sí o sí de esa estructura colonial, de esa explotación de mano de obra infantil, de esas muertes, de esas expulsiones y demás, ¿no? Se construye sobre esto, sistema capitalista y se sigue construyendo sobre esto.
En el azúcar hay esclavos, bueno, en las minas de coltan ya sabemos lo que pasa con los niños, también, bueno, en fin, todo esto obviamente es necesario absolutamente en nuestro sistema actual, ¿no? Bueno, a ver, lo que comemos es que ha habido lo que se llama la transición nutricional, ¿no? Que ocurre aproximadamente a partir de los años 90, coincide fundamentalmente con esta liberalización del comercio agrícola mundial. Y ahora lo que comemos es sobre todo mucha proteína animal, ¿no? En exceso, con todos los impactos ambientales que esto tiene, que luego si quieres entraremos en ese tema. Mucho azúcar, incremento del azúcar de una forma bestial. Muchos alimentos procesados, y estos alimentos procesados además requieren de alguna serie de materias primas, como puede ser, por ejemplo, el tan conocido aceite de palma, ¿no? Procedente fundamentalmente de Indonesia, ¿no? No solo, pero ¿no? Indonesia como caso paradigmático. Y luego estos tres elementos, ¿no? Que te digo, azúcar, proteína animal y alimentos ultraprocesados, tienen estos ingredientes que decía, ¿no? Por ejemplo, la proteína animal procedente tiene un elemento fundamental que es la soja, ¿no? Y la soja es un elemento fundamental, un ingrediente de proteína vegetal necesario para la producción de los piensos, ¿no? Digamos que es una fuente de proteína digamos, de máxima cualidad, ¿no? De máxima calidad para la fabricación de los piensos, fundamentalmente del pollo y el cerdo. Para que te hagas una idea, el 77% de la carne que se consume a nivel mundial es pollo y cerdo, ¿no? Y el 22% es vacuno y luego el resto son otras especies. Claro, en el mundo no solamente existen pollos, cerdos y vacas, ¿no? Y además esos pollos o cerdos que comemos son, de nuevo, procedentes de una serie de laboratorios. La genética procede de unos laboratorios, esos laboratorios suelen ser 5 laboratorios en todo el mundo, ¿no? Con lo cual significa la concentración de la genética y además un sistema de producción vertical en el cual la empresa que digamos, domina la genética suele ser también la que domina los piensos, suele ser la que domina, digamos, pues todo lo que hay más atrás en la parte de producción, ¿no? Eso en el pollo y en el cerdo. Entonces la soja, ¿no? Que es un ingrediente fundamental de esos piensos, que se produce fundamentalmente en Argentina, en Brasil, en Paraguay, digamos desde el sur global, también se produce mucha en Estados Unidos, pero las que se produce en Brasil, Paraguay, una poquita también en Bolivia, y en Argentina, pues es un modelo de producción, de nuevo pues con esa mirada extractivista, miles y miles de hectáreas cultivadas de soja, ¿no? Un único cultivo, un monocultivo. Los monocultivos son una de las causas fundamentales de degradación de nuestros ecosistemas, es decir, degradación y erosión de los suelos, ¿no? Y en un proceso además que se retroalimenta con el cambio climático, con lo cual todavía mayor erosión, mayor degradación, y de ahí a la generación de desiertos va un paso, sobre todo en las zonas, digamos, más cercanas al Ecuador, ¿no? En la zona de la península ibérica hacia abajo, ¿no? Y luego un poco desde lo que es África subsahariana hacia arriba. Toda esa zona, también ahí es una pasada. Luego hay desiertos en otros territorios del mundo, pero esa zona donde hay un impacto muy fuerte en lo que se refiere al cambio climático, son de las zonas donde están los hotspots, ¿no? Los puntos calientes de impactos de cambio climático, pues ahí los monocultivos es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Con todos los impactos que luego tendrá todo esto, en lo que se refiere también a migraciones, refugiados climáticos y demás, ¿no? Entonces, como decía, la soja, que procede de otros territorios, fundamentalmente del sur global, el cultivo de la soja, que además es un acuerdo político entre Estados Unidos y la Unión Europea, en aquel momento no era la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, ¿no? La CE, para, en el marco después de aprobarse la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y los acuerdos de Bretton Woods, decir, bueno, pues vamos a hacer este acuerdo en el que nosotros hacemos nuestra ganadería dependiente de vuestra soja y vosotros apoyáis en el marco de la OMC la política agrícola comunitaria, ¿no? Es decir, que es un acuerdo político, porque nosotros podemos producir soja en Europa, pero tenemos limitada la capacidad de producción por un acuerdo político con Estados Unidos en el marco de la OMC. Entonces, claro, esos otros países, ¿no? Como son Argentina, Brasil, Paraguay y demás, pues también producen soja, la exportan. Es un tipo de cultivo además en el que decía, pues, en el que la soja es transgénica, por tanto, de nuevo, las semillas procedentes, ¿no? De 4 laboratorios, en este caso Monsanto Bayer fundamentalmente, es una semilla que además es resistente a un pesticida, en este caso el glifosato, también de Monsanto,
Entonces, tú tienes con 2 empleados, puedes cultivar miles y miles de hectáreas, una cantidad de hectáreas brutal, y entonces vas echando glifosato, matas todo lo que hay que no sea la soja, que es resistente a ese pesticida, con lo cual, como os decía, el suelo como soporte, no el suelo como un organismo vivo. Matas además toda la flora auxiliar, matas todos los insectos, en un contexto que estamos además de urgencia en relación a la pérdida de la población de insectos, en el que las abejas es el caso más visible, pero no son solo las abejas las que están muriendo, ¿no? Entonces, claro, el cultivo de la soja, que es como este cultivo paradigmático del sistema industrial, colonial y demás, ¿no? Y que es un ingrediente fundamental para la producción de proteína animal, fundamentalmente de pollo y de cerdo, ¿no? En esta pregunta que me hacías, que ¿qué comemos? Pues comemos mucha carne, pero la carne tiene una serie de impactos detrás, y en este caso, por ejemplo, como decía, pues el tema de la soja, y ves de nuevo que está todo ligado, ¿no? De nuevo, un actor aquí, claro, luego la carne aquí, nos venimos a la zona de Vic, ¿no? Puede ser también en el centro de España, la zona de Segovia, en el sur de España, en la zona de Campillos y demás, producción porcina y de pollo con todos los impactos que tiene también en estas zonas de pérdida de explotaciones, ¿no? De productores y de productoras, de la transformación del productor y la productora a un asalariado de las grandes empresas, porque decía, hay una verticalización y por tanto es la empresa de la genética animal y de los piensos, ¿no? Que es la que acaba pagando a la persona productora, antiguo campesino, con sus conocimientos propios y ahora completamente dependiente de una tecnología y de una genética que le provee una empresa y que acaba recibiendo un sueldo, digamos, como a comisión por cerdo vendido. Con lo cual, eres un asalariado, ya no eres una persona como puede ser el productor. Una de las cosas que más se enorgullecen las personas productoras es de la capacidad de decisión autónoma que tienen, ¿no? De su tiempo, ¿no? de trabajar en la naturaleza, de su tiempo, ¿no? De no tener una persona encima que te esté diciendo lo que tienes que hacer y demás, ¿no? Esto se pierde, obviamente, ¿no? en el sistema industrializado. Y luego, por tanto, también la contaminación, como ya he dicho antes, de las aguas subterráneas y demás, y por tanto, bueno, pues, la calidad del aire, ¿no? con un olor obviamente importante en lo que se refiere a los purines, que el olor a purín no tiene ningún problema. Otra cosa es la hiperconcentración, ¿no? De animales y por tanto un olor a purines permanente, ¿no? Es que no es, este es el problema. O sea, los campos adobados, pues esto es de toda la vida, tienes que echar caca al campo porque hay una recirculación de los nutrientes y lo que comen los animales luego lo echas al campo y es una de las formas de evitar tener que poner fertilizantes inorgánicos, ¿no? Pero claro, cuando eso simplemente es, porque claro, en estas zonas lo que tenemos son un montón de tierras, un montón de hectáreas, que no es que sean de cultivo, es que son simplemente utilizadas para echar ahí los purines, porque yo mi producción fundamental es la de cerdo. No es que esté produciendo ahí ningún cultivo, simplemente lo necesito para abocar los purines, que tengo que abocarlos en algún sitio y la legislación me obliga, ¿no? Y esto lleva también a otro proceso de acaparamiento de tierras y de encarecimiento de las tierras en esos territorios, ¿no? O sea, comprar hectáreas para producir alimentos en Vic es carísimo porque las tierras las tienen las grandes productoras, ¿no? Hablamos de Tarradellas y otra serie de actores que las utilizan para echar sus purines y están impidiendo que personas jóvenes que quieren cultivar alimentos puedan acceder a tierra que ellos no cultivan, que ellos simplemente es para abocar los purines, ¿no? De nuevo, todos estos fenómenos en cadena que van ocurriendo y que empiezan por ¿qué comemos? ¿No? Pues comemos mucha carne y esa carne que estamos comiendo requiere de la producción de un ingrediente fundamental que es la soja en el sur global, con unos impactos sociales de expulsión de territorios de violencia extrema en muchos territorios, ¿no? Con muertes y asesinatos en el caso de la soja que se han denunciado, con fumigaciones directas, ¿no? Con un montón de personas que viven en los territorios donde se fumiga la soja. Como digo, son grandes extensiones de monocultivo donde viven personas y donde las fumigaciones son completamente, bueno, pues no tienen en cuenta si hay gente debajo o no, y hay incrementos en malformaciones, personas con cánceres y demás, ¿no? Nacimientos con malformaciones y demás, vinculadas, ¿no? a este sistema.
pérdida de ecosistemas, el cerrado argentino, la Amazonia, ¿no? Ese gran pulmón que conocemos, la Amazonia brasileña, cultivada de soja, ¿no? Bueno, y ya pues esto, pues pérdida de capacidad de adaptación al cambio climático en esos territorios, la parte social, y aquí pues lo que te he comentado. Es decir, que todo está ligado. ¿Qué más comemos? Pues mucho azúcar. El azúcar, las plantaciones de azúcar, donde todavía existe mano de obra esclava, que se ha documentado en Brasil, es decir, gente que no puede salir de una gran plantación, aparte de, obviamente, de nuevo, romper un ecosistema para producir, ¿no? Para plantar la caña de azúcar y demás, pero gente que no tienen ni siquiera pasaporte, ni documento nacional, ni nada, y que están trabajando por un plato de comida, ¿no? Y con amenazas y demás, y que no pueden salir, digamos, de la plantación de azúcar. Digamos, podemos llamarla las formas modernas de esclavitud, pero son casi peores que las antiguas en este sentido, porque es que no tienen ni caso, o sea, es una cosa que es brutal. Y el impacto que tiene la obesidad aquí, el impacto que tiene el azúcar, perdón, aquí, ¿no? Pues el incremento de la obesidad, que es muy importante, y todas las enfermedades coronarias, la diabetes tipo 2 y demás asociadas al exceso de consumo de azúcar y esta dieta completamente desequilibrada. Y los alimentos ultraprocesados, ya también te lo he comentado, otra de las cosas que comemos aquí, ingrediente fundamental, la palma de aceite que se produce, caso paradigmático en Indonesia, pero no solamente en Indonesia, también en África. Entonces también en Centroamérica, Guatemala, también se produce bastante palma de aceite. Mismo patrón, deforestación, ¿no? de territorios que son fundamentales para la preservación de los ecosistemas, ¿no? de los bosques, ¿no? Bosques tropicales fundamentalmente, ¿no? Con una gran biodiversidad. Pero no solamente esto, y ahora hablaremos de otro impacto, ¿no? Que tiene que ver la vinculación con la COVID, pero bueno, pérdida de biodiversidad en esos territorios, expulsión de las comunidades que viven allí, comunidades que además tenían todo su medio de sustento procedente, ¿no? de esos bosques y que de repente pierden medio de sustento, pierden capacidad de vivir porque lo has destrozado, ¿no? Obviamente todos los animales que son desplazados, y también aquí el caso paradigmático, quizás más mediático, que es el del orangután, ¿no? Y que aquí, sobre esto ha habido mucho debate, y bueno, muchos documentales y mucha información, pero que bueno, que la palma de aceite no deja de ser simplemente un elemento básico en la industria alimentaria, sobre todo en la industria, ¿no? de los alimentos ultraprocesados, ¿no? porque es barato, ¿no? Barato porque externaliza los costes sociales y ambientales que genera su producción, y segundo porque permite, digamos, manipular la textura que permite, ¿no? que permite en los alimentos que se procesan, ¿no? Claro, bueno, ahora empieza a haber como bastante, en el tema de la palma de aceite, un poquito más de concienciación, y ves que hay pues muchos alimentos que ya no tienen palma de aceite, pero el modelo es el mismo, aquí el problema es el modelo. Sabemos que se han esquilmado los bancos de pesca, ¿no? las cantidades de peces que había en nuestros mares, pues impusimos las vedas de pesca porque permitíamos la regeneración y la recuperación de las especies. Pero ¿qué ocurre? Que en el sistema de pesca tenemos también una confrontación de modelos. Tenemos la pesca industrial y la pesca artesana, que son dos modelos completamente diferentes, con actores muy diferentes. Y de hecho España es un actor muy importante a nivel mundial en el tema de la pesca industrial, con Pescanova a la cabeza, ¿no? Que es realmente un actor que juega un papel, tiene una cantidad de barcos distribuidos por todo el mundo, que ha sido denunciado cuando hubo todos estos asaltos, no recuerdo ahora si era en qué parte de África, en el que había esto que llamaban los piratas, ¿no? Todos estos eran pescadores artesanales que veían como realmente su capacidad de producir pescado, o de producir, porque no se produce, ¿no? Pero de pescar el pescado de sus costas ya no podían porque les estaban agotando los bancos de pesca, estos barcos industriales, ¿no? Entonces perdían su medio de vida, aparte de contaminación de aguas y demás, ¿no? Que también se ponen los barcos que también contaminan bastante agua. Claro, luego se dice, bueno, como hemos acabado con los peces, pues vamos a inventarnos la acuicultura. Y la acuicultura está muy bien, la acuicultura remoto tampoco es un invento, la acuicultura industrial sí es un invento, digamos, de la
asociado a toda la industrialización de los sistemas agroalimentarios, pero la acuicultura es un sistema también tradicional en el que vemos, y de nuevo, un papel central en la biodiversidad, pues en zonas de Asia en la que el cultivo de arroz y zonas inundadas pues se compaginaba con el cultivo de peces de agua dulce. Entonces, bueno, tú tenías ahí pez, tenías arroz, ¿no? Y además diversas variedades de arroz y demás. La acuicultura industrial, por ejemplo, voy a poner el ejemplo paradigmático del salmón o el ejemplo del camarón, ¿no? Que son estas gambitas pequeñas que nos encontramos congeladas y que proceden de China, pero que han sido cultivadas en Tailandia o que han sido cultivadas en Ecuador. Para cultivar estas gambas hace falta destrozar todo el área costera de manglar. Entonces, claro, tú destrozas todo el manglar, que es, de nuevo, me da igual hablar de bosque tropical y palma de aceite que hablar de zona de manglar. Los manglares son un ecosistema súper rico, súper diverso, que provee de muchísimos materiales y de medio de subsistencia a las comunidades que allí viven. Por tanto, una zona en la que habitan comunidades que tienen su medio de vida allí, la privatizas, quitas el manglar que además supone una barrera natural a posibles tsunamis. Acordémonos de lo que pasó en Indonesia, los 200.000 muertos que hubo asociados a la pérdida de manglar, por un lado por el turismo y por otro lado por la expansión de la industria del camarón. Entonces, tienes de nuevo una industria, ¿no? Con la gente asalariada y demás, ¿no? Pérdida de conocimiento tradicional, pérdida de ecosistema, privatización del espacio y demás. Pero es que la industria del camarón en 5 o 7 años ha completamente arrasado con todo el ecosistema y tienes que trasladarla a otro sitio. Y ese camarón que tú has producido se va a China, en China se pela y se congela, de China va a Holanda y de Holanda lo distribuye al resto del mercado europeo. Y tú aún estás pagando por la bolsita 5 euros. Es obvio que no puede valer 5 euros, ¿no? Una bolsita de camarón. Es obvio que estamos externalizando los costes sociales y ambientales y estamos haciendo un alimento que es y que toda la vida ha sido de lujo, y ocurre exactamente lo mismo con el salmón. Alimentos que son de lujo, la carne es un alimento de lujo, los hemos popularizado en el sentido de que vas a un menú de bar y te encuentras un revuelto de camarones, ¿no? O te encuentras de segundo en el menú salmón. Claro, pues tiene unos impactos, ¿no? Unos impactos sociales y ambientales muy fuertes, ¿no? Y que no están internalizados. Entonces, pues la vuelta, ¿no? a comer del territorio, la vuelta a patrones de alimentos, en este caso nosotros lo tenemos fácil, porque nosotros venimos de la cultura mediterránea y aquí la alimentación de toda la vida ha sido la dieta mediterránea y tenemos relativamente fácil el poder, digamos, volver a ese patrón alimentario que no solamente es más saludable, sino que además es más sostenible. Pero claro, nosotros vivimos por ejemplo, en España, el 80% de las legumbres son importadas. Tú vas al supermercado, miras la legumbre de dónde viene de Canadá, viene de China, pero legumbre autóctona hay poquísima. Cuando la legumbre, por ejemplo, en un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que de alimentación, tanto en el ámbito del consumo como en el ámbito de la producción, pues claro, la leguminosa tiene un papel fundamental en las rotaciones de cultivo, ¿no? Si yo paso del monocultivo al policultivo, que es la forma tradicional de cultivo, no se producían hectáreas y hectáreas solamente de un cultivo, salvo en el caso del secano, donde tenías el tema del barbecho y tenías otra serie de estrategias, ¿vale? Pero en el caso en el que tienes pues 5 o 6 cultivos que van rotando, ¿no? Tienes patata, tienes unas leguminosas y demás. Entonces las leguminosas permiten primero capturar el nitrógeno de la atmósfera, por tanto no tienen la capacidad suficiente como para secuestrar, digamos, gases de efecto invernadero a un nivel como para reducir los impactos para reducir o mitigar el cambio climático. Pero sí que tienen un papel fundamental de capturar o contribuir a lo que es el flujo natural del nitrógeno o el ciclo natural del nitrógeno. El nitrógeno lo pones en el suelo, reduces la necesidad de utilización de fertilizantes nitrogenados, que son una fuente fundamental de emisiones de gases de efecto invernadero, la producción y la utilización de fertilizantes nitrogenados. Entonces recuperas leguminosas autóctonas, recuperas rotaciones de cultivo, asociaciones de cultivo, ¿no? Que son quinquenales, depende de los territorios. Bueno, pues
ahí vas viendo un poco, pues, incrementas la sostenibilidad del sistema, incrementas la viabilidad de la producción, la viabilidad económica, social y ambiental, y incrementas la salud de las personas consumidoras, ¿no? Un patrón alimentario, un patrón dietético muchísimo más saludable. Bueno, pues todos son beneficios en realidad, ¿no? Lo que sorprende porque no se hace, pero hay demasiado, como decía al final, la soberanía alimentaria, como reclama ese derecho a decidir, y ese derecho a decidir se ha perdido porque hay una concentración de poder en muy pocos actores, y esos factores son muy poderosos. Entonces ahí hay mucho trabajo. Aquí hay como varios factores, que es abordar cuáles son las causas de la inseguridad alimentaria desde la perspectiva de ingesta de calórica, ¿vale? Porque la inseguridad alimentaria, y ahora abordaré el tema del hambre porque me has preguntado, pero la inseguridad alimentaria tiene tres dimensiones, que es la disponibilidad de alimento, y eso está vinculado al hambre, el acceso al alimento, también muy vinculado al hambre, se refiere sobre todo al tema de precios, y luego el uso, que tiene que ver con la calidad del alimento. Entonces, cada uno de ellos tiene o genera diferentes impactos en lo que se refiere a la inseguridad alimentaria. Y el mayor problema de inseguridad alimentaria a nivel mundial hoy día es el sobrepeso y la obesidad, con 1.900 millones de personas con un problema de sobrepeso u obesidad. Y otros 2.000 millones de personas con un problema de equilibrio nutricional en lo que se refiere a la ingesta de micronutrientes, ya sean vitaminas o minerales, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de mujeres con anemia por falta de hierro es muy elevado. Entonces implica, en muchos casos tiene que ver con un tema orgánico, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con una dieta que no es adecuada, ¿vale? Por tanto, entonces es lo que se le llama el hambre escondida, en el sentido de que no es gente que se está muriendo de hambre, pero son gente que tampoco hace un buen uso del alimento que consume porque la dieta no es equilibrada, ni le aporta todos los nutrientes necesarios para tener una vida de calidad y una vida digna en lo que se refiere al ámbito alimentario. Dicho esto, 2.000 millones de personas en lo que se refiere al hambre escondida, pero personas que mueren de gana, ¿no? Que mueren de hambre, estamos entre los 600 y los 800 millones de personas a nivel mundial. Entonces, la cosa es, ¿cuál es la causa del hambre, ¿no? Es decir, ¿por qué hay tanta gente que está pasando hambre? Y esto es un poco lo que se plantea desde la soberanía alimentaria. Y aquí hay un elemento que me parece que es fundamental en relación a la soberanía alimentaria, porque mucha gente confunde soberanía alimentaria con autosuficiencia alimentaria. Y son dos cosas completamente diferentes. Soberanía alimentaria es una propuesta política que aborda desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Esa capacidad de decidir qué produzco, cómo produzco, y en ese sentido reclama a los estados el que generen las condiciones, ¿no? Como derecho humano, generen las condiciones para que las personas productoras puedan producir esos alimentos. Incluye el acceso a recursos, tierra, agua y semillas. ¿Qué pasa? Que en muchos territorios, precisamente por ese avance de la agricultura industrial y por esa expulsión de las personas de sus antiguos, ¿no? de las comunidades, de sus antiguos sitios donde ellos vivían y hacían su vida, tenemos millones de personas expulsadas que no tienen acceso a lo mínimo para producir alimentos. Eso, punto uno. Por tanto, el avance de la agricultura industrial como generadora de personas con, digamos, que pasan hambre porque realmente no tienen ni siquiera la capacidad de producir alimentos que han sido expulsados a su territorio. Luego está el tema de... Y claro, desde la soberanía alimentaria, pues te decía, se aborda pues, desde la mirada de los derechos humanos, de reclamar a los estados, ¿no? Que a estas personas tengan la capacidad de producir alimentos y, por tanto, no tengan ganas. Luego hay otro elemento que es el acceso a mercado. Yo es verdad que puedo producir alimentos, pero a lo mejor en el sitio en el que yo vivo no puedo producir pues, una diversidad tan amplia de alimentos como en otros, ¿no? Y hay una capacidad, digamos, limitada de producción de alimentos. Entonces, en este sentido, hace falta también tener un acceso a una serie de mercado, en este sentido, mercado local, para poder, digamos, disponer de un dinero, ¿no? En este caso un recurso monetario, que me permita comprar aquello que yo no puedo producir, más otros elementos que ya sabemos que en aquellos países, o en muchos países, el tema de la educación, el tema de la sanidad, pues no está garantizado, ¿no? No es como aquí en ese sentido. Entonces, el no tener acceso al mercado local, otro elemento que hay que abordar y que se aborda desde la soberanía alimentaria, ¿no?
aquí hay un elemento importante también, y que la soberanía alimentaria como un elemento de solidaridad internacional, ¿no? Solidaridad entre pueblos. Uno de los elementos también que se abordaba de la soberanía alimentaria cuando se formuló era que las políticas de la comunidad de la política agrícola comunitaria, ¿no? De la PAC, en Europa, estaban subvencionando la exportación. Estaban haciendo que los excedentes que producíamos en Europa, porque teníamos un sistema de producción de alimentos altamente industrializado que generaba excedentes y que no éramos capaces de consumir, porque producimos más de lo que consumimos, lo poníamos en el mercado internacional. Recordemos ahora que la Unión Europea negoció con Estados Unidos el tema de la soja en el marco de Bretton Woods, una serie de condiciones, entre ellas estaba esto, el que pudiéramos subvencionar la exportación de nuestros excedentes, y colocábamos en países como África, en continentes como África, en países africanos, colocábamos alimentos por debajo del precio de coste, porque estaba subvencionada la exportación. Con lo cual me estoy cargando, cuando decía acceso al mercado local, no es solamente que haya carreteras o vías, ¿no?, que me permitan acceder a un mercado, es también que no haya un mercado exterior que me esté aniquilando los precios y que me haga a mí vender por debajo del precio de coste, porque entonces no puedo ganarme la vida como productor de alimentos. Por tanto, muchos de estos se abandonan, acaban yéndose a las periferias de las ciudades. En el caso de India, la mayoría, bueno, una parte importante suicidándose por las deudas que se les ha generado y demás, ¿no? Entonces, solidaridad internacional, elemento fundamental en el ámbito de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, aboga por un comercio internacional basado en la solidaridad entre pueblos, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, de los críticos que hablan de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Cómo no puede haber comercio el mercado internacional? El mercado internacional desde la solidaridad es un tema, y el mercado internacional desde voy a cargarme al otro, ¿no?, desde la máxima competencia, pero además con estrategias, digamos, y con maniobras que favorecen a unos actores frente a otros, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, se aborda la solidaridad internacional, se aborda el acceso a los recursos productivos por las personas que no tienen capacidad de producir alimentos, porque ha habido una expansión del modelo industrial de producción de alimentos, ¿no? Por tanto, otro elemento para abordar las causas del hambre, pero también obviamente pues, que haya una serie de infraestructuras mínimas que permitan acceder también a los mercados, que también en muchos países esto no ocurre, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo hemos sabido que las personas que pasan hambre son la mayoría vivían en el medio rural. Luego ya se ha producido un fenómeno brutal de migración de lo rural a urbano y nos encontramos pues, en estas periferias, ¿no? Muchas personas que pasan hambre. Y ahí ya la capacidad de afrontar esto es diferente. Ahí ya tienes que hablar de lo que en inglés se llaman las social safety nets, ¿no? Todo el tema del Estado, más desde el ámbito ya de la ayuda alimentaria, porque esa gente no tiene ya capacidad para producir alimentos. Estás en la ciudad aglomerado. Todos sabemos que la agricultura urbana no va a alimentar a las ciudades, tiene otra función, que no es la de alimentar a las ciudades. Y si queréis entramos ahí, desde la soberanía alimentaria, la agricultura urbana tiene el papel de educación, ¿no?, de la ciudadanía, de reconexión con los ciclos de la naturaleza, con las estaciones por parte de las personas consumidoras, como islas verdes en el ámbito de un contexto de cambio climático. Tiene muchas funciones y muchos beneficios, pero no es la de alimentar a la ciudad. ¿Pero qué ocurre? Cuando tenemos un montón de gente migrada que viene del medio rural al medio urbano, porque han perdido la capacidad de producir alimentos por el avance de la agricultura industrial, debido a una serie de políticas que lo han favorecido y demás, todo eso no pasa en un vacío, esto pasa porque existen unas condiciones que lo favorecen. Entonces ya te quedan, digamos, las medidas paliativas pasas de unas medidas preventivas que se trabajan en la soberanía alimentaria a unas medidas paliativas de, bueno, a ver qué hago yo con esto que me estoy encontrando, ¿no? Y entra pues temas de, es que no sé cómo se dice en castellano, social safety nets, ¿no? Pero pues hay temas de ayuda alimentaria, ¿no?, de bonos a la gente para que pueda comprar, ¿no?, y demás, ¿no? Claro, esto ya es hablar de una cuestión de modelos. También es verdad que en el ámbito de la ayuda alimentaria, por ejemplo, hay otras formas de trabajar la ayuda alimentaria, ¿no? Por ejemplo, la soberanía alimentaria. Aquí en Cataluña está la experiencia del Alterbanc, ¿no?, que es una experiencia en la que a raíz de la COVID, cuando se produce el confinamiento y
una cantidad importante de familias vulnerabilizadas que sus hijos accedían a una dieta más o menos saludable, ¿no? O saludable y tal, en los comedores escolares, de repente sus hijos no tienen esa oportunidad de comer en este espacio, un espacio público como es el colegio, y entonces, y luego son familias que han perdido empleos como consecuencia pues, de todo lo que ha ocurrido en la crisis económica derivada de la COVID, ¿no? Entonces, en un barrio como es el de Nou Barris, ¿no? Que es un barrio de la periferia de Barcelona, tradicionalmente de clase trabajadora, se organizan y montan un banco de alimentos basado en redes de solidaridad junto con productores agroecológicos, ¿no? Entonces, otra visión completamente de lo que es la ayuda alimentaria, porque estás hablando primero de trabajar con productores agroecológicos, que son productores de pequeña escala, que te van a proveer de alimentos sanos y sostenibles, mientras que un banco de alimentos tradicional está basado en la caridad de las personas consumidoras que compran paquetes, por tanto estamos hablando de alimentos conservados, algunos de ellos procesados, ¿no? Y que los dejan en una cesta que recogen personas voluntarias, ¿no? Pero una parte importante de ese banco de alimentos procede de ayudas de la política agrícola, ayudas directas del gobierno, ¿no? Del gobierno catalán en este caso, procedente de la política agrícola comunitaria. Entonces, esas ayudas, si yo en lugar de derivarlas a los supermercados para que la gente, primero, ¿no? Que sea, digamos, el punto de encuentro o el punto, digamos, de acopio de los alimentos, lo derivo a estas salsas agroecológicas, ¿no? Estas redes agroecológicas, para que provean de alimentos frescos, ¿no? Porque la inseguridad alimentaria ya no es un tema solamente, como era tradicionalmente cuando nació en los años 90, de cantidad de alimento y calorías. Estamos hablando de que tiene que ser nutricionalmente equilibrada y, por tanto, no es una cuestión de llenar el estómago. Es una cuestión de que, además, lo que yo como tiene que tener un perfil nutricional adecuado para evitar ese hambre escondida que comentaba antes y que ha afectado a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Entonces, conforme hemos ido avanzando en el concepto de seguridad alimentaria, pues te das cuenta que el concepto de banco de alimentos, que tenemos, ¿no? Bueno, que obviamente es una labor importante, ¿no? A nivel social, pero es que podría ser muchísimo mejor si realmente las políticas, en lugar de las ayudas de derivarlas de esta manera, las derivamos a los productores agroecológicos para que formaran parte de estas redes de distribución de alimento y, por tanto, estás apoyando a un sector que sabes que te está cuidando el territorio, que sabes que está manteniendo gente también en el medio rural, ¿no? Por tanto, reduciendo la despoblación rural. Por tanto, no solamente sostenibilidad ambiental, sino también un poco en lo que se refiere a la distribución de las personas y no que estemos todas aglomeradas en la ciudad. Y luego, la aportación de una dieta que sea saludable y sostenible para las personas en situaciones más vulnerables. No nos olvidemos además que son personas, la obesidad afecta fundamentalmente a las personas con menores ingresos, ¿no? Vamos que son las personas digamos con pocos ingresos, ¿no? Pues los que el índice de vulnerabilidad de obesidad infantil se dispara, también adulta, pero hablando de la obesidad infantil. ¿Por qué? Porque van al supermercado, primero porque tienen poco acceso, digamos, a estas frutas y verduras de calidad. Vas al supermercado, compras comida barata, comida basura, que es barata, como decía, y al final, bueno, pues esto también tiene impactos en la salud de estas personas. Y unas personas poco alimentadas, fracaso escolar, tal. O sea, es que todo tiene todo está relacionado. Por eso es cuando me preguntabas, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a mirar desde la mirada de la soberanía alimentaria, pero el sistema alimentario en toda su complejidad. Es decir, cuando tú mueves una pieza, todo se mueve, a un sentido o a otro. Entonces, tienes que ser consciente de cuando yo estoy moviendo esta pieza, qué impactos voy a tener, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo aquí la COVID, en este mismo caso que estamos hablando ahora de las personas vulnerabilizadas y de la alimentación durante el confinamiento. Claro, el Gobierno de Madrid, pizza para todos, ¿no? Unos tickets, ¿no? Unos bonos al Pizza Hut para que alimente a los niños que no tienen capacidad, ¿no? de en su casa tener acceso a una dieta saludable. Y estás incrementando. No, es que a los niños les gusta.
perdona, o sea, a los niños les podrá gustar muchas cosas, pero tú tienes que velar por la seguridad alimentaria de estos niños. La seguridad alimentaria de estos niños pasa por una dieta equilibrada, no por comer pizza cada día. El gobierno de Cataluña puso sobre la mesa un paquete de ayudas que iban directamente a los agricultores, ¿no? A la gente que de repente, porque se cerró el canal Horeca, que es hostelería, restauración y catering, los colegios forman parte de este canal, pues veían que no podían colocar su producto en el mercado, porque ellos normalmente colocan a través de esta vía de Horeca, ¿no? Pues ayuda directa a estos productores para que puedan, digamos, compras el producto y lo distribuyes tú. O sea, son como dos visiones diferentes, ¿no? De abordar la misma problemática, que es que estamos confinados, pero por un lado estás poniendo la seguridad alimentaria en el centro, tanto en lo que se refiere a garantizar la viabilidad de unas explotaciones que ya están bastante maltratadas, como son las pequeñas explotaciones, y el acceso a una alimentación, una dieta saludable por parte de los grupos vulnerabilizados, ¿no? Y en el otro, pues estás dando el dinero a unos actores que de por sí ya tienen bastante poder, como son el Pizza Hut y toda esta gente, y encima estás dándole a los niños un alimento que no alimenta, que llena la barriga, pero que no alimenta, ¿no? Bueno, pues mucho trabajito, ¿no? Mucho trabajito de conciencia, pero sobre todo tener esa mirada de sistema alimentario es fundamental. Y esto es yo creo que un avance que sí que ha habido en los últimos años y que desde la soberanía alimentaria, o por lo menos desde las personas que trabajamos sistemas alimentarios desde la perspectiva de soberanía alimentaria, a nivel científico hemos contribuido a mostrar que las ciencias agroalimentarias no pueden ser ciencias que trabajen desde la fragmentación, porque la alimentación es central, tiene un papel central en nuestra vida. No es solamente producir alimentos, sino que la producción tiene impactos ambientales, tiene impactos sociales. No solamente en consumir alimentos, sino que en la forma en que yo consumo, lo que yo consumo y de dónde yo compro, tiene impactos sociales y ambientales. El tema de educación alimentaria, fundamental. El tema de derechos humanos, ¿no? De la mirada de derechos humanos, o sea, todo, el tema de justicia social, el tema de justicia ambiental, vinculado a los sistemas alimentarios, el tema de las pandemias, vinculado a los sistemas alimentarios. Es decir, tiene una centralidad tan importante en nuestras vidas que toda esta, y esto lo ligo a esto que decíamos de los colonialismos, toda esta elemento discursivo que hemos vivido, ¿no? En las últimas décadas, fundamentalmente en España, desde los años 60, cuando se produce esa apertura del régimen franquista y por tanto esa necesidad de modernizarse, esa apertura, ¿no? Al turismo, tal. Esto ocurrió en los años 40 en Europa, aquí en España pasa en los años 60, con la apertura del régimen, y era cerrar todo, o sea, introducir en nuestra cabeza que todo lo rural, todo lo agrario es atraso, es subdesarrollo, es pasado, y que el presente pasa por la industrialización, por la modernización, por la tecnología. Ese es el presente, el futuro, ¿no? Pasa por todo esto. Y ese es el avance de la sociedad. Claro, pues en esto los sistemas alimentarios juegan un papel fundamental, tanto como provisión de alternativas para generar sociedades sostenibles, ¿no? Que sean justas, como obviamente en el contexto actual, pues, en los impactos, ¿no? Pues, las pandemias, como decía, o en el ámbito del cambio climático, pues ya sabemos, ¿no? El informe del IPCC, entre el 21 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas a los sistemas alimentarios. Es decir, prácticamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si cambiamos los sistemas alimentarios, si solo cambiando el sistema alimentario sin abordar todo lo demás, podríamos reducir, no de un tercio, porque una emisión cero es imposible, ¿no? Y aparte porque una parte importante de las emisiones que se contabilizan al sistema alimentario son emisiones naturales, forman parte del ciclo natural de los nutrientes, entre ellas, por ejemplo, el metano de las vacas. No es lo mismo el metano producido en procesos de industrialización que el metano que produce una vaca, que forma parte del ciclo natural del metano, dentro de lo que es... Los dos contabilizan el gas de efecto invernadero, pero los impactos de cada uno son diferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo añadir al sistema algo que estaba almacenado que algo que forma parte de un ciclo natural, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, el sistema alimentario nunca podrá tener una emisión cero, pero si nosotros abordamos las emisiones de gas de efecto invernadero, pues la reducción es brutal,
¿no? Sin tener que modificar todo lo demás, cuando ya sabemos que además todo lo demás lo tenemos que modificar, ¿no? O sea, pero para pensar un poco y darnos cuenta de la centralidad que tienen los sistemas alimentarios en garantizar un futuro sostenible para toda la humanidad. Lo primero que cambiar el modelo no es fácil. Eso es lo primero, o sea, cambiar el modelo es muy difícil. Pero si consiguiéramos cambiar el modelo, ¿no? Hacia un modelo agroecológico desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y esto es importante señalarlo, un modelo agroecológico desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, porque ahora estamos viendo que hay una cooptación de la agroecología por parte de las instituciones, que está bien, o sea, me parece fenómeno porque siempre son mejoras, pero hay una cooptación en la que se vacía la agroecología de todos sus elementos sociales, políticos, culturales, ¿no? Tiene una serie de dimensiones que van en esa línea, y solamente se utiliza la parte técnica, ¿no? Y productiva de rotaciones, asociaciones de cultivo y demás, que es importante, pero claro, estamos hablando de una parte pequeña de la agroecología. La agroecología tiene otra serie de dimensiones que van, pues esto, la agrobiodiversidad es un elemento sociocultural, no es un elemento solamente productivo, es un elemento sociocultural. Entonces, desde la agroecología, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, o agroecología campesina, como llaman ahora desde la soberanía alimentaria, por este proceso de cooptación, o sea, realmente yo sí que pienso que una parte importante del hambre se podría eliminar. Pero hay otra parte que creo que es inevitable, que tiene que ver, por ejemplo, y que son momentos puntuales, ¿no? Pues si hay una crisis climática en un momento dado, en un territorio dado, en lo que se desarrollan estos mecanismos de solidaridad internacional que señalaba y que no van ligados a la ayuda alimentaria clásica, ¿no? Sino que tendrían que ir ligados a otra serie de mecanismos, pues hay gente que va a pasar hambre. Es que es inevitable y los fenómenos de cambio climático van a ser cada vez más y más frecuentes. Entonces, este es un problema. Nosotros tenemos, me parece que en el mundo estábamos hablando ahora, es que me parece ahora que pienso que sería poco, pero tengo en la mente la cifra de 70 millones de refugiados, no sé si fue el incremento en un último año y tal, pero bueno, una cifra muy importante de personas refugiadas. Y aquí, por ejemplo, otro ejemplo de cómo se aborda la alimentación de las personas refugiadas desde una mirada de soberanía alimentaria o desde una mirada de ayuda alimentaria clásica. La ayuda alimentaria clásica coge los excedentes de los países del norte, ¿no? El USAID, ¿no? Los sacos típicos de arroz del USAID, ¿no? Que son los excedentes de arroz producidos por un sistema hiperindustrializado en Estados Unidos, y los envías a los pobrecitos que no tienen que comer. En el ámbito de la soberanía alimentaria, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un proyecto en el que queremos trabajar cómo se puede introducir la agroecología en un campo de refugiados, con los múltiples beneficios que tiene la agroecología. Obviamente pasa por lo que es la producción autónoma de alimentos en ese territorio, lo que implica además a nivel de salud mental. No es lo mismo, o sea, supone un empoderamiento de las personas que ya están en una situación bastante frágil. Pero supone un empoderamiento de decir, vale, tengo la capacidad de producir alimentos y estoy alimentándome yo a mí misma, ¿no? También como espacio, por ejemplo, uno de los elementos que estábamos viendo, los huertos de mujeres, ¿no? También como un espacio de seguridad para las mujeres en un contexto también bastante duro para las mujeres, ¿no? Donde hay personas, donde, digamos, si aquí estamos hablando, ¿no? De una mirada desde la seguridad de las ciudades, una mirada feminista para reducir, ¿no? los episodios de agresión sexual, pues te puedes imaginar que en un campo de refugiados esto no se da. Entonces, la generación de espacios de seguridad para las mujeres, de espacios de intercambio, de espacio no. O sea, que tiene realmente como muchas vertientes, ¿no? La introducción de la agroecología en un campo de refugiados. Tiene también retos y tiene barreras a la introducción, ¿no? También estás entrando en competición por la tierra del país que te está acogiendo. Porque claro, al final hay una competencia entre la población refugiada y la población que habita en esos territorios, ¿no? Países como Líbano, que también pues, hay un impacto ahí también de cambio climático, muchos países africanos que son acogedores, ¿no? De personas refugiadas. No podemos decir lo mismo de Europa, ya lo sabemos, que no es
continente o países acogedores. Pero bueno, un poco la introducción o sea, como que te das cuenta que la forma de abordarlo no es lo mismo desde la solidaridad y desde el empoderamiento de los actores que desde la caridad, ¿no? La caridad al final es un elemento inherente al sistema capitalista y al sistema de explotación. Es una forma de lavarte el peso, de limpiarte la conciencia. Esta es la caridad, ¿no? O sea, la caridad pues sigue haciendo dependiente a las personas que dependen de ti, no abordan las causas estructurales que hacen que esas personas sean dependientes, de lo que sea. Y esto es la ayuda alimentaria, es lo mismo. Entonces no es lo mismo abordar desde el empoderamiento y la solidaridad que desde la caridad. En un momento estás confrontando el problema y confrontando el sistema, y desde la otra manera no estás confrontando el sistema, estás poniendo un parche y es una parte estructural del propio sistema, ¿no? La caridad ha existido siempre. La agroecología tiene su historia, ¿no? Porque la agroecología nace, de hecho, desde el ámbito de la ciencia, y lo que se propone es, en el ámbito, sobre todo de las personas que se dedican más en el ámbito de la ecología, como una forma de decir, bueno, nosotros tenemos que producir alimentos acorde con los ciclos ecológicos, ¿no? Por tanto, es en equilibrio con la naturaleza o en diálogo con la naturaleza y, digamos, hacer la naturaleza nuestra amiga a la hora de producir alimentos y utilizar los recursos y las herramientas que nos da la naturaleza, como pueden ser los insectos, ¿no? Que son beneficiosos ¿no? Y que combaten las plagas de forma natural, haciendo pues este tipo de, como decía, pues la combinación de cultivos o las asociaciones de cultivos, o lo que son las plantas aromáticas para ahuyentar alguna serie de, ¿no? de insectos que son, pues, o que pueden convertirse en plaga, o incluso mantener un límite, una cantidad pequeña de plaga en mi cultivo, en el sentido de que eso me permite seguir también manteniendo ese equilibrio, ¿no? Eso va muy en la línea de algunos pueblos indígenas que producen doble en el sentido de lo que yo como y lo que le doy a la naturaleza, ¿no? Un poco en esta mirada, ¿no? Entonces nace un poco como un paradigma científico en el que se combina la agronomía con la ecología, ¿no? Y es un poco, empezamos a dar ese salto hacia la ciencia de la complejidad y de entender que la agronomía no es solamente pongo, ¿no? La planta, hecho el pesticida, ¿no? La producción, sino que realmente hay la necesidad de dialogar con la naturaleza desde una mirada ecológica. Ecológica me refiero de la ciencia de la ecología. ¿Qué ocurre? Que conforme se va complejizando la propia agroecología, en el fondo lo que se plantea es un cambio de paradigma del sistema alimentario. Y es diseñar un sistema alimentario, y ahí por tanto entran ya no solamente como actores la naturaleza y los agricultores y las agricultoras, sino entran las políticas, entran las personas consumidoras y demás. Entra un sistema alimentario que esté equilibrado con la naturaleza y que implica y que reconozca esa coevolución entre personas productoras de alimentos y los ecosistemas, ¿no? Claro, implica reconocimiento del conocimiento tradicional, ¿no? Que responde a ese contexto y a esa historia. Y por tanto es esa coevolución. Implica circuitos cortos de comercialización. Es decir, ya no tengo una agricultura enfocada a un mercado de exportación, sino que lo que estoy es con una agricultura, una producción de alimentos enfocada a la alimentación de la población cercana, ¿no? De mi territorio más cercano. Implica, claro, todos esos conocimientos que te decía, ¿no? Que tienen que ver a nivel de finca, pero también hay en el ámbito de la agroecología toda una dimensión política y que es la que la vincula a la soberanía alimentaria, ¿no? Que es toda el reclamar desde la política pública que se den las condiciones que favorezcan la producción agroecológica, ¿no? Y los sistemas alimentarios agroecológicos. Por tanto, hay toda una dimensión política, una dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión técnica y productiva. Entonces, empiezas, digamos, si quieres, de una mirada un poco más centrada en la finca, cuando nace la agroecología, pero se va complejizando hacia tener, digamos, esa mirada del sistema alimentario y de todas las dimensiones que componen el sistema alimentario. Entonces se habla de que tiene la agroecología como ciencia, práctica y movimiento, que es un elemento que acuñó
un colega de Francia. Pero en realidad yo estoy de acuerdo en que es ciencia, práctica, movimiento y que todo está a la par, pero eso ocurre también en los sistemas alimentarios industrializados. O sea, la práctica de la agricultura industrial no está aislada de unas políticas que lo han favorecido, ¿no? Que sería la parte de ciencia, y lo que llama el de agroecología, en la parte de movimiento, para mí sería toda la parte no, esa es la parte política, perdón, ciencia, y la parte práctica son las prácticas industriales, la ciencia sería la ciencia de las universidades que ha trabajado hacia la industrialización, y la parte de movimiento son las políticas, ¿no? Pero bueno, digamos que la agroecología abiertamente apuesta por un sistema alimentario en el marco de lo que se llaman los sistemas alimentarios alternativos, ¿no? Que son pues esas prácticas agroecológicas, y luego hay en el ámbito finca toda una mirada en el contexto actual, a la recuperación del agroecosistema, ¿no? O sea, partimos de un punto de partida, es que los agroecosistemas están degradados, y para producir un elemento fundamental es la materia orgánica en el suelo. Entonces, como tenemos suelos erosionados, suelos con un alto grado de degradación debido precisamente o bien al avance de la agricultura industrial, bueno, sobre todo al avance de la agricultura industrial, o bien a la pérdida, digamos, de esa actividad agraria tradicional y la implantación de otra serie de actividades, que eso ya no lo podremos recuperar, ¿no? Porque no olvidemos que los suelos más fértiles, por ejemplo aquí en Barcelona, son los de la zona del Llobregat, son suelos que han estado muy demandados para la implantación de zonas industriales, que han estado, ¿no? Que aquí quería poner nuestro amigo más todo el tema de los casinos, ¿no? Bueno, y son los suelos, normalmente los suelos periféricos a las ciudades, ¿no? Como la zona de la Horta de Valencia, que está protegida. Nosotros en Llobregat tenemos el Parc Agrari, ¿no? Pero son suelos, digamos, muy fértiles, ¿no? Los que suelen estar no es casualidad que las ciudades estén ahí. Las ciudades están ahí porque ya había unos suelos fértiles cercanos que eran los que estaban alimentando a esas ciudades mediante circuitos de proximidad. Lo que pasa es que eso se pierde y nos olvidamos de que esos suelos tienen unas condiciones muy favorables para producir alimentos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, en el ámbito de la agroecología, en ese contexto de suelos que se han degradado y que están erosionados, ¿no? Fundamentalmente por la agricultura industrial y que todavía es suelo agrario, suelo que se puede producir alimentos, introduce una serie de técnicas para la recuperación de materia orgánica en el suelo, ¿no? Pues los acolchados, ¿no? Esta propia asociación de cultivos y las rotaciones de cultivo permiten también la captura de materia orgánica, la reintroducción de la ganadería, ¿no? Y lo que son los sistemas mixtos de producción, el que tienes agricultura y ganadería de forma conjunta, y la ganadería te permite recircular los nutrientes dentro del propio agroecosistema. Es decir, una serie de estrategias que son como que podemos separarlas por categorías, pero que luego en cada territorio tienen su particularidad, porque ya depende del conocimiento tradicional. Entonces, la agroecología, en el contexto científico actual, tiene en cuenta el contexto científico actual, el contexto social actual, el contexto tecnológico actual, e intenta desarrollar conjuntamente, en diálogo con el conocimiento tradicional, pues, esas estrategias que permitan pues, regenerar pues, esos agroecosistemas, ¿no? Esos suelos y esos territorios, porque al final también hablamos de territorio, hablamos de calidad del agua, hablamos de la biodiversidad de un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, la ganadería extensiva es un sistema de producción que aparte de que nos provee de lo que se llaman los servicios ecosistémicos, ¿no? En torno pues, a la reducción de la posibilidad de incendios, que en el contexto mediterráneo en el contexto de cambio climático, en el Mediterráneo sabemos que los índices de probabilidad de incendios debido a este cambio climático se incrementan, ¿no? Por el tema de las sequías y demás. Pues la ganadería extensiva que te permite pues, reducir esa probabilidad de incendios, ¿no? Que permite, mediante el movimiento de los animales, pues, incrementar las zonas de biodiversidad. Nosotros hemos hecho estudios en los que veíamos donde se ha abandonado la ganadería extensiva, como hay una reducción en el número de polinizadores y de especies botánicas, porque al final los animales rumiantes, ¿no? Los animales que trabajan en la ganadería extensiva, pues van también dispersando, igual que lo hacen los pájaros, pues semillas, se van dispersando también con sus heces, pues diferentes especies, ¿no? Y variedades. Entonces, bueno, hay una serie de estrategias que son específicas de cada territorio, como decía, que permiten, pues, desde la implantación de sistemas alimentarios agroecológicos, pues, recuperar
agroecosistemas. Y hay experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la agricultura regenerativa en zona de Almería, ¿no? La zona de Almería, Alvelal creo que se llamaba, pero bueno, hay toda una experiencia de recuperación de suelos. Almería, que es como el gran paradigma de la horticultura industrial de exportación, ¿no? Al resto de la despensa europea de tomates y de hortícolas y a costa de la degradación de los suelos de Almería, de la expansión del desierto almeriense y murciano, de la salinización de los suelos en esos territorios también, ¿no? Acabas con las aguas subterráneas y permites en ese sentido que entre el agua del mar, porque estamos en zonas de costa. La degradación también, ¿no? La contaminación de las aguas, todo esto, pues ahí ves que hay experiencias, ¿no? De agricultura regenerativa que van recuperando suelos, ¿no? Y que la gente pues va demostrando que realmente es posible un cambio, ¿no? Y que realmente se puede. Pero bueno, al final, si no hay un cambio político realmente, ¿no? que permita que estas experiencias sean viables, ¿no? Porque si no al final estarán destinadas a ser un nicho económico. Y nosotros lo que queremos desde la agroecología es que el acceso a una dieta sana y sostenible sea para todo el mundo. No que solo aquellos que puedan pagar los costes sociales y ambientales, ¿no? En este caso, porque no se externaliza, ¿no? Por tanto, yo pago, o sea, los sistemas agroecológicos no generan costes sociales y ambientales negativos, ¿no? Son positivos, pero que yo tengo que pagar lo que cuesta realmente producir, ¿no? Mientras que el sistema industrial externaliza los impactos negativos que tiene y está subvencionada y es barata. Entonces, claro, hay una competencia también ahí desleal, ¿no? Entonces, lo que se trabaja es decir, vamos a cambiar la política pública para que haya un apoyo realmente a aquellos sistemas de producción que garantizan una sostenibilidad ambiental, que garantizan una alimentación saludable y una sostenibilidad también económica, ¿no? Claro, esto, si no hay un cambio de política, no se va a conseguir, porque al final, pues esto, al final si no se va quedando pues en personas concienciadas, que sí que quieren, que tienen los recursos para poder apoyarlo, o que sí que tienen un cambio de paradigma y dicen, yo no voy a dedicar un 14% de mis ingresos a la alimentación, sino yo voy a dedicarle un 30%, que es lo que se dedicaba antes y lo que se dedica en una parte importante del planeta, ¿no? Y por tanto, claro, si tú le dedicas un 30% a tu alimentación, implica que le estás dedicando menos a ocio o que le estás dedicando menos a otra serie de elementos que te estabas gastando, pues a comprarte otra tele o a comprarte un móvil de nueva generación, ¿no? Y entras de nuevo, también hay veces esa vinculación que tiene, por ejemplo, la perspectiva de soberanía alimentaria, de volver a valorar la alimentación como un elemento central en nuestra vida, el cambio de prioridades, ¿no? A realmente consumir cercano, de proximidad, producción agroecológica. No importa que me incremente, ¿no? Para mí es más importante esto y por tanto tengo que reducir mi consumo de elementos que no son importantes ni en mi vida y sino que además son perjudiciales para el planeta, ¿no? Que tiene que ver con esto. Claro, todo esto implica luego un cambio a nivel económico brutal, porque tienes que incrementar la cantidad de mano de obra en el campo, más gente produciendo en el campo de forma agroecológica, todo el proceso que ha habido de despoblación rural, de gente que se ha movido del medio rural al urbano, pues que pueda volver al campo a vivir dignamente la producción agraria. Claro, luego había todo este tema de, es que la vida en el campo es muy dura, ¿no? Entonces, la gente se va del campo porque la vida en el campo es muy dura. La gente se va del campo porque la vida en el campo ni está valorada, ¿no? Mucha gente que yo le preguntaba, pero si estuviera tan valorado como un médico, ¿tú te gustaría que tu hijo se quedara en el campo? Porque los primeros que han hecho que se vayan sus hijos del campo son las personas productoras. Los campesinos han dicho, no, yo no quiero que mi hijo haga lo que yo. Aquí se está muy mal y no se puede vivir del campo y prefiero que se vaya a la ciudad, haga una carrera y trabaje allí, ¿no? Claro, para vivir en un piso de 30 metros cuadrados, en relación a vivir en la naturaleza, en el campo, es decir, que supone también un cambio de paradigma brutal. En el campo no se vive mal. Y obviamente la agricultura es un trabajo duro, pero es que la gente que está trabajando en una centralita 10 horas respondiendo teléfonos, eso es un trabajo duro, o la gente que está trabajando en una fábrica haciendo un movimiento monótono es un trabajo duro. O sea, es que el trabajo en sí es duro. El trabajo doméstico de ama de casa o amo de casa es duro.
es un trabajo que cansa mucho y además no tienes vacaciones. O sea, todos los trabajos son duros. Pasa que hay una desvalorización del trabajo agrario, porque hay una desvalorización discursiva, como he dicho antes, de lo que supone ser agricultor, de lo que supone el conocimiento tradicional. Esto lo vemos, por ejemplo, en ganadería extensiva, es brutal. Los pastores nómadas, nosotros trabajamos mucho con ganadería extensiva y con sistemas pastoriles trashumantes o nómadas, ¿no? Entonces, en muchos países donde hay ganadería de pastoreo nómada, donde, claro, los nómadas que se mueven libremente por los territorios, buscando los recursos donde están, cuando hay un acaparamiento de tierras, ¿no? O te vedan ya y de repente ya no puedes pasar por ahí, empiezan a haber conflictos entre agricultores y ganaderos nómadas. Pero hay todo un discurso de sedentarización de los pastores nómadas por parte de muchos gobiernos porque se entiende que es una actividad atrasada. Cuando lo que nos dice la ciencia es que la actividad pastoril de los pastores nómadas es una actividad sumamente adaptada al cambio climático que permite secuestrar gases de efecto invernadero mediante la actividad ganadera, y dices, y son gente que tienen una labor súper importante en la transmisión también de cultura, en la transmisión también, como decía, ¿no? Elementos de biodiversidad y demás, ¿no? Pero es un elemento discursivo con lo que tenemos que, ¿no? Con lo que significa progreso, con lo que significa desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de profesiones, ¿no? De actividades socioeconómicas, como puede ser la agricultura tradicional o como puede ser la ganadería, en este sentido, extensiva y donde hay una movilidad importante, como puede ser la nómada, en el que esto es atraso, esto tal, no sé cuánto. Entonces, esta es una dura, aquí irse de aquí, es analfabeto. Pues ahora estamos viendo que, por suerte, mucha gente se ha ido a la ciudad a vivir, a estudiar, y luego ha vuelto a su territorio a producir alimentos de forma agroecológica. La agroecología, a día de hoy, la están desarrollando los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente. Es como esa otra cara de la moneda, también de reversión del sistema, ¿no? Tenemos un sistema patriarcal, un sistema económico patriarcal, capitalista, ¿no? En donde la figura simbólica, ¿no? Es el hombre, ¿no? De mediana edad, blanco, etcétera, ¿no? Y hay o sea, y si tú miras la agroecología, de dónde viene y quién la está poniendo en práctica a nivel mundial, mujeres campesinas, ¿no? Que no son blancas, indígenas, jóvenes, ¿no? Digamos los marginados del sistema capitalista, poniendo en valor la producción de alimentos, poniendo en valor, ¿no? Recuperando ecosistemas, ¿no? Y luchando por el cambio de modelo. Entonces también tiene toda esa dimensión política de reversión del sistema capitalista que es brutal, ¿no? Y que lo tienes desde la agroecología en el marco de la soberanía alimentaria, ¿no? Pues la soberanía alimentaria, digo que es un concepto político de lucha y de confrontación de modelos, ¿no? Y reclamar derechos humanos. La agroecología es la puesta en práctica en cada territorio, digamos, ¿no? Desde la finca y desde el consumo de las personas en el día a día, ¿no? Entonces tienes como esa dimensión del día a día que te la aporta también pues, la agroecología, y esa dimensión política que te la aporta la soberanía alimentaria. Pero la agroecología por sí sola, para mí, no es una confrontación de modelos. Es la agroecología en el marco de la soberanía alimentaria lo que te permite construir, ¿no? Mostrar que otro modelo es posible desde la práctica y mostrándolo día a día, pero en el desarrollo de un sistema socioeconómico completamente diferente al que tenemos ahora, que encaja perfectamente, por ejemplo, con la mirada de decrecimiento. Me acuerdo que hace un tiempo hicimos un análisis, ¿no? Comparado entre soberanía alimentaria y decrecimiento, la cantidad de puntos comunes que hay entre soberanía alimentaria y decrecimiento, ¿no? En este punto, el plus añadido que tiene la soberanía alimentaria frente al decrecimiento, que es la soberanía alimentaria emerge de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos. El decrecimiento es una apuesta, digamos, una propuesta intelectual, que está perfecto. O sea, pasa que uno viene, digamos, desde una élite intelectual que, tras un análisis del sistema, ¿no? Un análisis intelectual, haces una serie de propuestas, y el otro viene de gente que en la práctica está viviendo la opresión y decide hacer una propuesta política. Claro, como la mayor opresión se da en el medio rural, esta propuesta de cambio político procede del medio rural y procede de la gente que produce alimentos. No procede pero hay mucha confluencia, digamos, en lo que se refiere a propuestas
tanto en el ámbito del decrecimiento como en el ámbito de la soberanía alimentaria. Lo que pasa es que, claro, para mí, pues la soberanía alimentaria tiene ese matiz un poco más de realidad, en el sentido de que son las propias personas oprimidas por el modelo las que están haciendo un llamado y construyendo una alternativa. Que por suerte, no por suerte, sino porque también las personas que nos dedicamos al análisis intelectual de lo que está ocurriendo, pues analizan la realidad y confluyes en el diagnóstico de lo que está pasando y en el desarrollo de las alternativas. Pero bueno, decirte que le da como ese plus de darte cuenta que la alternativa va por donde va, ¿no? Y que si intelectuales, por un lado, y la gente marginalizada, por otro, llegan a un punto en común, es que por ahí es por donde hay que mirar, ¿no? Porque desde dos realidades diferentes estás llegando a una convergencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que el decrecimiento pues trabaja más desde el ámbito de la ecología y una mirada más desde el sistema económico, y el otro es desde el sistema alimentario. Como el sistema alimentario es central, bueno, la principal industria económica catalana, española y europea es la alimentaria. Es decirte que si cambia el sistema alimentario y por tanto, por eso el tema del poder y tal, ¿no? Pues está cambiando. Cambiar el sistema alimentario es la forma, bajo mi punto de vista, la forma más fácil, entre comillas, que tenemos la ciudadanía de participar de un cambio de modelo. Porque es algo que hacemos cada día. No todo el mundo tiene capacidad de comprarse un coche eléctrico, suponiendo que el coche eléctrico sea la alternativa. ¿Vale? Digamos que estas supuestas alternativas, ¿no?, de cambio de modelo energético, ¿no?, que no pasan por un cuestionamiento del modelo energético, o sea, de cambio de modelo energético me refiero de la producción, o sea, que las renovables, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y pasamos de energía fósil a energías renovables, pero si no cambio, no me cuestiono el propio modelo energético de consumo, ¿no? Pero esas supuestas alternativas pasan por un desembolso económico importante también por parte de las personas consumidoras. No todo el mundo tiene la capacidad para hacer esto. Ni usas, bueno, hay gente que usará el coche cada día, pero son como elementos como más periféricos, si quieres, más anecdóticos en tu día a día. Pero la alimentación es una cosa que haces cada día. Quien puede 3 veces al día, hay gente que no puede hacerlo 3 veces al día. Y ahí un despertar importante, ¿no?, por parte de la población de la importancia que tiene el sistema alimentario y, obviamente, generar movimientos para que haya cambios políticos, ¿no?, porque sin cambio político no habrá un cambio de modelo, lo veo como la puerta de entrada, lo veo como la puerta de entrada más fácil al cambio de modelo social que estamos buscando, porque toca el día a día de las personas. Antiguamente, pues, los científicos sabían de todo, las científicas, digo porque antiguamente había pocas científicas, sabían de todo, ¿no? Y sabían química, física, o sea, tenían como esa mirada, ¿no?, que te permitía tener como una mirada más holística de la realidad. Luego, conforme fue avanzando, se fue, en el paradigma de la ciencia cartesiana, se fue fragmentando y especializando hasta el punto de que a lo mejor tú sabías mucho sobre la proteína PQR no sé qué, pero no tenías ni idea de lo que pasaba, no te digo ya en otro organismo, sino en la misma célula, ¿no? Es decir, que realmente ha habido un grado de especialización que era exagerado. Y ahora empieza, visto los retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos como humanidad, cambio climático, pérdida de biodiversidad, extinción masiva de especies y no sé cuánto, te das cuenta de que es necesario volver a tener esa mirada holística sin perjuicio de que haya gente que siga teniendo esa mirada tan especializada. Hace falta que haya gente, entre las que me incluyo, que tenga esa mirada de sistema que permita entender cómo funciona. En la política pasa un poco lo mismo. En la política tenemos una política muy fragmentada. Entonces tenemos la consellería de no sé qué con sus competencias, la consellería de no sé más, ¿no?, educación, agricultura, sanidad. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes del horario escolar y obesidad, hace falta una política conjunta entre educación y sanidad. Pues con la alimentación pasa lo mismo. Alimentación es todo. Y cuando digo todo, es todo. Es que es agricultura, ramadería y pesca, es sanidad, es educación, es medio ambiente y territorio, es todo. Es bienestar social, porque hay gente que ya hemos dicho que no tiene capacidad para realmente adquirir alimentos 3 veces al día.
sea, alimentación es todo, por tanto, es consumo, ¿no? También tenemos el Ministerio de Consumo, o sea, entonces, si nosotros vamos separando competencias, vamos aumentando la realidad, en este caso de los sistemas alimentarios, es mucho más complicado desarrollar políticas que sean coherentes y mover una pieza que me estará moviendo todo lo demás, porque como hemos visto, todo está relacionado. Entonces, lo primero es un marco de competencias transversal en el que haya, ya sea por mesas sectoriales o como sea, un diálogo entre diferentes administraciones, que va desde la local hasta la europea y que va por sectores. Es lo que se llama las políticas multiactores y multisectoriales. Es decir, realmente hace falta un cambio de paradigma también en el ámbito de la gobernanza y del desarrollo de política pública en el ámbito alimentario. No solamente en el ámbito alimentario, cambio climático es exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de una serie de elementos que son como claves en nuestras sociedades a día de hoy y que el sistema político no está capacitado a día de hoy, tal y como está organizado, para hacer frente a ello. Y que parte desde la conexión local-global, esto es lo que llamaba Elinor Ostrom los sistemas de gobernanza policéntricos, es decir, y multiactor. Y multiactor implica diferentes sectores y diferentes actores dentro de ese sector. Es decir, contar una democratización de la política pública en el que también las personas formen parte del desarrollo de la política pública, haya una participación activa por parte de diferentes actores, que pasa pues, de la sociedad civil, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil, que pasa por en el caso de la alimentación, por las organizaciones de productores y de productoras, ¿no? Que pasa por organizaciones de consumidores y consumidoras y demás, ¿no? O sea, esto en lo que se refiere a la estructura organizativa de cómo se desarrolla la política pública en el ámbito de la alimentación, y te digo que me valdría igual para el cambio climático. Y luego hay todo un tema de cambio de paradigma que también tiene que ver con modelos de gobernanza, que son lo que se llaman las políticas adaptativas. Y que es evaluación y monitoreo. O sea, yo me marco un objetivo consensuado y tú tienes un objetivo, ¿no? y evalúas y monitoreas. Y si ves que ese objetivo no lo has conseguido o que tienes que cambiar de objetivo porque tu realidad ha cambiado o porque ese objetivo cuando hiciste el diagnóstico no era el adecuado, tengas la flexibilidad suficiente para poder hacer el cambio. Entonces, nuestro sistema ahora no está para nada concebido de esta manera. Esto de las estrategias adaptativas o de las políticas adaptativas, ¿no? Sí que se ha visto, un subestilo que hay dentro de las políticas adaptativas, que es el manejo de ecosistema, ¿no? Ecosystem management, que le llaman, ¿no? Policy ecosystem management, que se ha implementado, por ejemplo, en el ámbito de la pesca, o que sí que se ha implementado, por ejemplo, en los parques naturales, pero no se implementa en el manejo de un parque natural, pero no se ha implementado a una escala mayor. Y esto, por ejemplo, la gente que trabaja en tema de desarrollo de política pública, pues también apuesta por la necesidad de flexibilizar y de un monitoreo, ¿no? Participación, multisector, monitoreo, evaluación y adaptación por parte de la política pública. Y luego está eso, cambio de paradigma. Luego ahora lo que tenemos es una política que favorece a unos actores que ya en sí tienen la mayor concentración de poder. Por tanto, si tuvieras una política que, sin cambiar lo anterior, ¿no? que también es fundamental, sino simplemente hiciera un cambio de foco hacia qué actores voy a favorecer, ya estaríamos haciendo bastante. No nos olvidemos que el 80% de las ayudas de la política agrícola comunitaria acaban yendo a los actores más poderosos, a los que tienen más tierras, a los supermercados y a las grandes empresas, ¿no? Mercadona recibe ayuda de la política agrícola comunitaria, no le hace falta. ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora, ¿no? El que era comisario europeo, que fue durante mucho tiempo del Partido Popular, que durante mucho tiempo fue también comisario de Agricultura y luego de Energía. Cañete. La duquesa de Alba, toda esta gente recibiendo Cañete no, su mujer, pero bueno, digamos que da en la familia. Toda esta gente recibiendo ayudas de la política comunitaria no tiene sentido. Entonces, habría que cambiar el foco hacia donde yo estoy poniendo toda esa cantidad de dinero, que la política comunitaria antes era en torno al 40%, ahora estamos al 30 y algo por ciento, pero es un porcentaje muy importante de los presupuestos de la política agrícola, o sea, de la Unión Europea.
Es un porcentaje brutal. Y tiene sentido que sea así, es decir, porque es estructurar territorio, porque es, ¿no? Pero claro, hay que cambiar los objetivos de la política agrícola comunitaria y adecuarlos un poco a los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Despoblación, medio ambiente y demás. Cambio climático y tal. Un tema fiscal, ¿no? Política fiscal, porque la política agrícola comunitaria es sobre todo una política de subvención, pero luego también están las políticas fiscales, ¿no? Es curioso que en el sistema alimentario lo de quien contamina paga, ¿no? Esa gran ley, ¿no? que se desarrolló en el ámbito de la economía ambiental, de quien contamina paga, ¿no? y que no se pone en práctica en la agricultura ni en la alimentación. Precisamente los que no contaminan, que son los productores en el ámbito de lo ecológico, son los que tienen que demostrar y pagar ellos con un sello, que tienen que pagar de su bolsillo, de que ellos no contaminan. Y los que se están hinchando de contaminar ni pagan, sino que además son subvencionados, ¿no? Entonces, un cambio en la fiscalidad, ¿no? Que realmente quien contamine pague y que haga que efectivamente esos precios suban, que no se externalicen esos costes sociales y ambientales, sino que se internalicen en el precio del producto, ¿no? Junto con un cambio de las subvenciones en el sentido de quién está contribuyendo a mantener gente en el territorio, quién está contribuyendo a regenerar los ecosistemas, quién está contribuyendo a la biodiversidad, se le paga por un pago, como se llama, en el pago por servicio ambiental, ¿no? En el ámbito de la política agrícola comunitaria. Entonces cambiaría, ya te digo que sin cambiar el tema sectorial, sin cambiar el tema multiescala ni multiactor, simplemente con lo que tenemos ahora, cambio de fiscalidad y cambio de qué estoy subvencionando, ya haríamos bastante. Lo que pasa es que no cambias el modelo. Apartemos de que necesitamos cambiar el modelo social, modelo económico. Estamos hablando de una lucha, una confrontación de modelos, es realmente lo que se está hablando aquí. Y sí que, bueno, eso ya requiere, pues esto que te decía, de cambios estructurales en lo que es la gobernanza de desarrollo de política pública, ¿no? Y que en el cambio de alimentación, el caso de la alimentación o el caso del cambio climático es clarísimo. Y de hecho hay un montón de artículos sobre este tema. Sí, diría que estos son como los elementos fundamentales en el ámbito de la política pública. Pues son las políticas públicas, no nos olvidemos, las que han contribuido a la privatización de las semillas. Por tanto, hace falta, de hecho, ha habido, precisamente por las luchas campesinas, ha habido algunos avances en el sentido, sobre todo cuando ha habido algún acuerdo en el convenio de biodiversidad, ¿no? En relación al derecho de semillas campesinas y a la importancia de la biodiversidad cultivada, que es como se le llama en el marco de la Convención de Biodiversidad, la importancia de la biodiversidad cultivada, la importancia de las mujeres y el reconocimiento y papel de las mujeres en la biodiversidad cultivada, pero hay que dar pasos muchísimo, no es la importancia y el reconocimiento, es promover y aquí sí que dejar hacer a la gente, porque lo que ha ocurrido en el caso de las semillas es que cuando ha habido gente que ha querido cultivar sus propias semillas y no estaban dentro del listado del marco UPOV, ha tenido una infracción, o sea, ha sido multada, ¿no? O cuando has tenido una hibridación voluntaria con alguna semilla, esto ha ocurrido con las transgénicos fundamentalmente, con alguna semilla patentada y tú has desarrollado, y obviamente, porque claro, la naturaleza es abierta, las abejas se mueven libremente y ha habido polinización cruzada, yo de repente mis variedades han desarrollado unas características de una semilla híbrida y me han multado a mí, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, el laissez-faire, ¿no? Pues dejemos a la gente que sabe producir alimentos, que haga lo que sabe hacer y no les pongamos más piedras en el camino, ¿no? Del tipo de dificultad de acceso a la tierra, dificultad de acceso a las semillas y demás, ¿no? Bueno, pues es otro tipo de actuación que también es importante tenerla en mente. Una de las cosas que es importante en el ámbito de la agroecología y de por qué la agroecología, digamos a nivel conceptual y teórico, tiene vínculos importantes con el ecofeminismo, es porque desde el ecofeminismo nosotros ponemos en el centro la vida, ¿no? O sea, todas las actividades, actuaciones, estrategias que se desarrollan en el ámbito público y privado
tienen que estar encaminadas a poner el centro de la vida y garantizar una vida digna de ser vivida, como dice Amaya Pérez Orozco, ¿no? Garantizar una vida digna de ser vivida. Pero eso implica, claro, un cambio brutal a nivel de política, ¿no? Porque si yo, en lugar de poner en el centro la economía productiva, ¿no? y la acumulación de capital, yo lo que pongo en el centro es la vida misma, ¿no? y garantizar esa vida digna de ser vivida, las políticas serían muy diferentes. Al igual que ocurre entre la agricultura campesina y la agricultura industrial. En la agricultura industrial, todas las actividades se desarrollan porque hay un enfoque, hay un objetivo, una orientación que es la acumulación de capital y de ganancias en el marco de la producción de alimentos. En la agricultura campesina, las estrategias que se derivan son diferentes porque el enfoque está en la propia reproducción del agroecosistema. Entonces, desde la agroecología se pone en el centro la vida tanto de los ecosistemas, ¿no? y por tanto hay toda esta parte de reconocimiento de la ecodependencia. Nosotros dependemos de unos ecosistemas sanos para poder producir alimentos. Si los ecosistemas están agotados, yo no puedo producir alimentos, ¿no? Y de hecho, la agricultura industrial, cuando se agota el ecosistema, se va a otro sitio. Entonces, hay todo este concepto de colaboración, de cooperación y de entender que yo dependo de estos ecosistemas sanos. Por tanto, esa vinculación con el concepto de ecodependencia que hay en los sistemas, en los sistemas agroalimentarios y que es un concepto fundamental en el ámbito del ecofeminismo. Luego hay otro tema que también es muy importante, que es el tema de la interdependencia, ¿no? Entonces, en el ámbito de la agroecología entendemos que los actores no están aislados, o sea, frente al individuo, ¿no? a la figura del individuo, una persona completamente además autónoma, ¿no? esa falsa autonomía que nos plantea el sistema capitalista del individuo libre, ¿no? y que tiene capacidad, ¿no? para hacer todo y más. Desde el feminismo, del ecofeminismo, se plantea que nosotros no somos seres independientes, sino que dependemos de otra serie de personas, tradicionalmente mujeres, que nos ofrecen cuidados, pero que no tendría por qué ser así, sino que tendrían que ser hombres y mujeres, que pondríamos los cuidados en el centro para, digamos, garantizar pues, también esas condiciones de vida dignas, los afectos, ¿no? las emociones, los cuidados y demás, ¿no? Entonces, desde la agroecología se parte de la premisa de que existe esa interdependencia, de que yo de forma individual y autónoma no voy a conseguir nada, dependo de colaborar, ¿no? con otros actores en el sistema alimentario y colaborar desde la solidaridad, ¿no? y colaborar no es desde la competencia, sino que yo me relaciono con esas personas desde la colaboración y desde la solidaridad, ¿no? y desde esa mirada también de la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, pues este otro elemento central, ¿no? Poner en el centro la vida, los cuidados, la ecodependencia y la interdependencia. Luego, claro, por ejemplo, desde la agroecología, ¿no? que planteamos todo el tema del derecho humano a la alimentación como un elemento fundamental de las políticas agroalimentarias, el acto de producir alimentos, ¿no? garantizar ese derecho humano a la alimentación. Claro, son miradas que van completamente opuestas al sistema actual, ¿no? y que nos vinculan, como te decía, pues a esa mirada feminista y que vemos esa relación que hay esa relación conceptual y teórica que hay entre la agroecología y el feminismo, y en particular el ecofeminismo. El hecho de que, como decía, la agroecología, quien están trabajando desde la resistencia y promoviendo agroecología a nivel mundial son las mujeres y los jóvenes, ¿no? Son esos actores marginalizados por el sistema, oprimidos por el sistema, ¿no? sobre todo el sistema, en este caso, el sistema industrial de alimentos, y son, digamos, los grupos sociales que realmente están contribuyendo más a la agroecología, ¿no? Por tanto, esa centralidad, ¿no? que también juegan aquí, pues, esa figura que no es el hombre individual blanco, sino que es pues, grupos de mujeres y de jóvenes, ¿no? campesinas, indígenas, que están apostando y haciendo que la agroecología avance a nivel mundial. Por tanto, ese enfoque también es importante, ¿no? Y luego está el tema, digamos, las dificultades que puede encontrar, sobre todo en el contexto en el que vivimos nosotros, donde hay un contexto de un sistema agrario industrializado muy instaurado, ¿no? donde la agroecología a día de hoy es todavía periférica, marginal,
Y aquí hay contradicciones, digamos, ¿no? Desde una mirada feminista. Son proyectos muy enfocados no todos, pero algunos, ¿no? O sea, te encuentras que no se trabaja bien el tema de los conflictos, está muy en el ámbito productivo y se deja de lado el ámbito reproductivo, ¿no? Del propio proyecto, el ámbito reproductivo que pasa por el cuidado de las personas que forman parte de un proyecto. Esto también pasa con la economía social y solidaria. Nosotros hicimos un estudio en el que vimos que una parte importante de los proyectos de economía social y solidaria fallaban, no porque no fueran viables económicamente, sino porque había conflictos internos que no estaban siendo gestionados. Y no están siendo gestionados porque tú, el tiempo que estás dedicando, lo estás dedicando solamente a la parte productiva y no a la parte reproductiva del proyecto, que implica toda la parte de afectos y de cuidados de las personas que conforman el proyecto. Entonces, claro, esto ocurre también en la agroecología como un área, digamos, bajo mi punto de vista, del ámbito de la economía social y solidaria. La agroecología no es posible en el ámbito de la economía capitalista, no es posible. La agroecología solamente es posible en una economía alternativa, como puede ser la economía social y solidaria, la economía feminista y demás, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que una parte importante de estos proyectos fallaban, ya te digo, no porque no fueran económicamente viables, sino porque había elementos de gestión interna de las emociones y los conflictos en el proyecto que no estaban siendo gestionados. Entonces, aunque a nivel conceptual y teórico existen aproximaciones claras entre agroecología o economía social y solidaria, economía feminista y demás, el contexto en el que estamos nosotros, los elementos discursivos en los que nosotros hemos crecido, hacen que todavía no estemos preparados en la práctica, ¿no? Para llevar a cabo esto, pues esto en la práctica, no solamente en el elemento teórico en el que todas podemos estar de acuerdo, sino de ponerlo en la práctica. Y a la hora de ponerlo en la práctica, pues salen contradicciones porque nosotros hemos crecido en un elemento, en un ámbito discursivo y práctico de la economía neoliberal, del individuo, ¿no? No se pone la agroecología, la comunidad está por delante, ¿no? Digamos, del individuo. Esto en la teoría lo podemos poner muy bien, pero luego a la hora de la práctica, en nuestro contexto, donde esos valores rurales que decían, esos valores tradicionales, donde sí que estaba la comunidad por delante del individuo, se han perdido fruto de esas políticas, fruto de todo esto, pues, bueno, cuesta, pero se va en camino, pero quiero decirte que hay esa dualidad entre un claro match, ¿no? Una clara afinidad entre los elementos discursivos del ecofeminismo y la agroecología, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, pues estamos inmersos en un sistema económico y en un discurso que la práctica cuesta de poner. Me refiero a la parte feminista, ¿eh? Sí. Luego la parte de reproducción del agroecosistema en lo que se refiere a, ¿no?, las técnicas, las acciones de cultivo, la agrobiodiversidad, no sé qué. Esas son otra serie de barreras, ¿no? Pero barreras más, pues, políticas, de que no te ayudan o no sé cuánto, o que no encuentras el mercado. Son otro tipo de barreras las que puedes encontrar ahí, pero que yo creo que son más fáciles de solventar que las que te tocan en la mera esencia de tu ser, de lo que tú eres y donde has crecido y de lo que te está definiendo y que la agroecología misma te cuestiona, ¿no? Y la soberanía alimentaria te cuestiona esto, porque es una propuesta de cambio de modelo. Entonces, la teoría, siempre hay esta disonancia cognitiva entre la teoría y la práctica en nuestro contexto. Lo ves en muchos grupos de consumo, pues hay mucha gente en los grupos de consumo que están por el tema de salud individual, no están por cambiar el modelo de sistema alimentario. Entonces, ahí hay una disonancia cognitiva entre lo que es la teoría y lo que se pretende desde la agroecología y la motivación real de algunas personas que se mueven o que trabajan desde la agroecología. Pero es muy difícil porque estamos en este contexto. Eso no quiere decir que, obviamente, el cambio se hará, o sea, el cambio vendrá porque es inevitable que venga un cambio, con lo cual
y vendrá porque la propia tierra, ¿no? La madre tierra, nos obligará a ello. Es que no hay más, cambio climático, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparados y para esto pues, la agroecología nos permite pues, ir abonando el terreno para el cambio que vendrá. Bueno, es que hay diferentes niveles de problemas, ¿no? Porque hay diferentes escalas. Uno está en la escala finca, cambio climático y cómo abordar, ¿no? En esa relación con el conocimiento tradicional, con los productores y las productoras, ¿no? De cada territorio, cómo abordar y construir con ellos sistemas alimentarios que sean sostenibles, que sean resilientes al cambio climático, que sean justos y demás. Esto es como una escala. Luego está la escala de la lucha de poder, es decir, el cambio vendrá, pero habrá una confrontación y habrá ganadores y perdedores y habrá una serie de pocos actores muy poderosos que estarán en contra del cambio que procede, en este caso, por la mayoría, ¿no? de la mayoría de las personas que producen alimentos en el mundo no son productores industriales, son campesinos y campesinas, que son los que están promoviendo y luchando por la soberanía alimentaria. Aquí habrá otra barrera, habrá un cambio ecológico que vendrá sí o sí, que implicará cambios en la estructura, en la forma de organizarnos, ¿no? A nivel social, en la estructura social y socioeconómica, pero habrá una gran barrera que es la confrontación del poder, ¿no? De las grandes corporaciones. ¿Qué pasará con esto? Es completamente imprevisible. Esto no lo sabemos. Podemos pensar que, y adelantar, ¿no? Podemos pensar que no será pacífica, ¿no? Porque la gente no deja el poder por las buenas. Y sobre todo cuando son actores tan poderosos. Pues eso será otro elemento al que nos tendremos que enfrentar. Y que ahora nos vamos y que ahora ya hay gente que está muriendo precisamente por esto, ¿no? Lo que pasa es que no estamos en ese contexto de punto de inflexión ecológico que haga que todo sea más rápido, ¿no? Sino que estamos en un momento de construcción de alternativa, ¿no? De diálogo político en el que hay escenarios o contextos en el que las cosas son todavía mucho más crudas y hay gente que muere, ¿no? Porque han puesto una presa, ¿no? Todo lo que son las defensoras ambientales, muchas de ellas vinculadas, ¿no? A este sistema, o la mayoría de hecho están vinculadas al sistema colonial y de extracción, pero muchas de ellas vinculadas al sistema agroalimentario, ¿no? A la expansión de un sistema alimentario industrializado. Entonces, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Gente que muere cuando hay como un elemento como muy claro de decir, yo quiero poner aquí esto y si tú estás en contra de que yo lo ponga o me estás ejerciendo una barrera, pues acabo contigo. Y esto es lo que yo creo que se dará más cuando estemos en ese punto de no retorno ecológico. Entonces ahora tenemos esos puntos que son esos casos puntuales que se van dando y donde hay gente que muere, ¿no? Hay una confrontación de poder, ¿no? Gente que muere y es asesinada. En el resto, donde no estamos en ese punto, hay diálogo y debate político y hay avances. Hay avances y retrocesos, ¿no? Pero hay diálogo y debate político. Cuando no estemos en el punto en el que haya diálogo y debate político, pues si miras lo que está ocurriendo, en donde hay una confrontación porque muy clara por un tema como muy específico, muy concreto, de acceso a un territorio muy concreto, pues no podremos decir que estamos en un panorama muy halagüeño. Yo siento decirlo, pero es como no veo que habrá gente que va a morir, eso está claro. Entonces un escenario ese que te he puesto de asesinato, ¿no? Y de confrontación directa entre personas afectadas y las corporaciones. Otro escenario sería, pues te digo que nunca lo sabes, es que los estados adopten, digamos, el papel que tienen que adoptar, ¿no? Y realmente estén por trabajar por el bien común. Entonces ahí ya el escenario no sería tan impactante a nivel social, sino que realmente estaríamos en un escenario más de cambio de gobernanza, ¿no? de desarrollo de política pública de una forma diferente, de participación de las personas afectadas y demás, y de cambio de objetivo, de paradigma. Yo quiero pensar que podemos ir por ahí.
cada vez más informes, ¿no? Por ejemplo, un elemento importante en ese sentido, el cuestionamiento del Producto Interior Bruto como un indicador de desarrollo, ¿no? Esto ya está muy, muy, muy cuestionado y creo que será más pronto que tarde que la propia ONU, ¿no?, decida que hay que cambiar el propio indicador de PIB. Y ese cambio, que parece un cambio menor, si se adopta un indicador de desarrollo mucho más completo como los que hay, ¿no?, puestos sobre la mesa, que a nivel científico hay bastantes, tanto en el ámbito de la economía ecológica, ambiental, como en el ámbito de democracia y bienestar social, pues implicará desarrollo de otras políticas, desarrollo de qué estoy monitoreando con mis políticas, ¿no? El tema de los indicadores y el monitoreo es súper importante, porque tú mides lo que quieres medir, y lo que quieres medir viene definido por una narrativa, por un marco, por un enfoque, que si es el PIB es una cosa, ¿no? Entonces mido flujos monetarios, flujos económicos en mi economía, y si hay un incendio y tengo que movilizar a todos los bomberos y tal, y eso implica un flujo económico importante, pues mi PIB crece, pero el bienestar de la población no ha crecido. El bienestar de la población es muchísimo peor, porque realmente me encuentro con que tengo un ecosistema completamente quemado, ¿no? Ya no tengo un bosque ahí, pero mi PIB ha crecido. Entonces, ese cambio de paradigma, que yo creo que vendrá más pronto que tarde, por ejemplo, simplemente con un cambio de indicador tan importante como es este, que mide el progreso de la economía mundial y que está encaminado al crecimiento económico ilimitado, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tenemos, pues puede ser también otro elemento de cambio aquí, de punto de inflexión importante.